Conectando, perfecto. Pues voy a compartirles la pantalla, vamos a poner reglas, y voy platicando. No sé por qué, ahí estamos. Ok, entonces voy a ir compartiendo reglas, las reglas y cómo vamos a trabajar. Voy a ir platicando con ustedes y con todas ustedes y con todos ustedes. Voy reforzando los puntos, voy a tratar de ser incisivo en donde yo considero importante. Y ustedes me hacen favor de ir anotando las dudas y sus inquietudes para que podamos justamente pues abordarlas, comentarlas. Somos muchas personas, entonces si nos rebasa el tema de las dudas para que yo las pueda trabajar con calma, me las puedo quedar y vamos compartiéndolas para que ustedes puedan justamente abordarlas, ¿va? Entonces voy a ver cómo vamos acá. Estamos terminando de ingresar y ok, vamos a empezar y ahorita hago una pausa para poder ingresar al resto. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Bueno, ahí está, yo soy Fernando, yo soy presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia y les quiero comentar muy rápido mi experiencia con la resiliencia. Yo llevo 15 años trabajando la resiliencia, este año cumple 15 años la Asociación Mexicana de Resiliencia. Cuando ganamos, todo empieza por un premio de ciencia y tecnología orientado al tema de resiliencia y psicología. De ahí fue que se abrieron en muchos lados el tema de resiliencia en la UNAM, en la FES Iztacala, justamente a la par de que ganamos este premio en reconocimiento y merecimiento de la UNAM. ¿Por qué les platico esto, además de lo que están viendo? Porque yo quiero que me entiendan tres cosas mucho respecto a lo que vamos a ver. Todo el abordaje que podamos hacer de resiliencia hay que verlo desde tres enfoques. Esta parte muy personal, social, esta parte sí hay que ponerle un poco de ciencia a algo que nos pueda ayudar a crecer y claro que hay que tener siempre, si de repente no lo comento, recuerden que verdaderamente para mí sí es importante tener fe. Tener fe como esa parte de realización máxima hacia algo que nos rebasa y que es más grande que nosotros y que no forzosamente tenga que ser malo. Entonces, tengan en cuenta eso cuando estemos hablando y que si de repente pareciera que me voy solo en una línea, determinantemente sí soy muy creyente de que hay que creer en algo más grande que nosotros, que nos pueda ayudar a entendernos mejor y a caminar en esta vida de una mejor forma, ¿no? Entonces, para que eso lo tengan considerado, aunque, claro, que si vamos a hablar de generar herramientas y recursos personales, hay que tratar de ponerle la mayor cantidad de ciencia o de elaboración de procesos que nos permitan entenderlos y replicarlos. Entonces, voy a ver por acá. Quiero ver justamente cómo vamos con el ingreso, si hay gente que no está ingresando. Si de repente me salgo, no se preocupen. Ok, entonces ya estamos acá. Vamos a empezar. ¿Cómo andan hoy? Quiero que me escriban o que en su casa más o menos me digan, estoy mostrándoles mi escala de panditas y en mi escala de panditas, ahorita cómo están en casa, cómo están en el trabajo, cómo están en el lugar que nos están viendo. Uno sería más o menos, dos un poco preocupado, tres estoy demasiado emocionado. Quiero que nos relajemos para abordar el tema porque aunque es un tema muy bonito, de repente sí lo voy a enfocar un poco muy puntual. Entonces, ¿cómo están hoy en la escala 10, en la escala 9? ¿Cómo se están manejando? Es importante que todo lo que tenga que ver con desarrollo humano lo hagamos muy amable y entonces en su escala de panditas quiero que me vayan diciendo cómo están ahí, cómo está la gente en su casa, cómo están todos justamente trabajando y abordando tanto el confinamiento como los desafíos que tenemos, ¿no? Entonces, voy a ver comentarios y de ahí nos vamos. Ok, 10, muy bien, ahí tenemos 10, 10, 1 y 2, 8, 6, 6, 8, en el 3. Qué bueno que no tengo 11, eso me preocuparía. Erika, que estás en el 6, eso me encanta, caramba. Oliver en el 8. O sea, el tema es justamente que podamos irnos relajando, vamos trabajando con el tema, ¿va? Entonces, vamos viendo, levantaron la mano, perfecto. Ok, entonces, vamos acá. Voy a partir de tres escenarios con base en lo que hemos visto. El primero es, tendremos que entender que la resiliencia, que lo voy a abordar desde muchos enfoques, pero la resiliencia tendría que permitirnos o llega a nuestras vidas de una forma más profesional en los 70s, 1970s, después de que se estaba instaurando la psicología positiva, que estaba avanzando la cognitiva conductual, que estaba avanzando la conductual, que estaban rompiéndose esquemas hacia la humanización y hacia justamente la personalización del ser, entre entender si somos mente y cuerpo. O sea, esto llega como en los 70 ya un poco más avanzados, en donde ya había un boom social, ya a la parte psicológica se le hace una carga social y empieza a ver cómo son nuestras interacciones con el entorno y cómo nos genera condiciones de desarrollo humano o no. Y yo quiero que muy humildemente, cuando estamos hablando de algo que nos ocupa, que nos preocupa, que nos puede estresar, que platicábamos la vez pasada, o que nos pone en crisis, algo que quiero que entendamos es que el ser humano necesita y también a veces nos excedemos respecto a lo desconocido.
Entonces, una de las ideas, yo voy a tratar de jugar con muchas ideas, pero cuando yo empiezo a hablar de mi capacidad de superar la adversidad, de entenderme mejor, de relacionarme de otras formas, de generar habilidades que me permitan crecer, también yo tendré que reconocer que lo desconocido no solo es ajeno a mí, sino que también hay muchas cosas en lo desconocido respecto a mi persona y que si lo vemos de esa forma, justamente la resiliencia podría ese ser un primer rompedor. Me doy la oportunidad de acercarme a entender que desde muchos enfoques hay cosas desconocidas de mí, sobre mí, que a veces incluso me puedo pasar la vida y no me doy cuenta. Entonces, este enfoque de lo desconocido como algo que nos pone en alerta para estar atentos a cómo responder a lo que tenemos en la vida, pero también a lo desconocido que tengo yo para hacerle frente, es interesante y esa sería una pregunta que quisiera que se lleven. ¿Cómo se relacionan con lo desconocido? Y obviamente eso nos va a llevar a cómo me relaciono con lo desconocido cuando estoy en crisis, como ahorita, ¿no? O sea, no saber qué va a pasar en el futuro, no saber qué viene, me va a poner en un escenario de incertidumbre, claro que de ansiedad, pero también tendrá que entender, y la parte desconocida de Fer, ¿cómo la podrá abordar? Entonces, esa idea quiero que se la vayan jugando un poco. Y la otra es que en este momento, en pleno 2020, en este boom de la contingencia, yo les platicaba ayer en un webinar que, y en el de estrés pasado, que llegamos este 2020, la verdad, rebasados respecto a las situaciones que estamos viviendo. O sea, a nivel social, a nivel personal, a nivel laboral, económico y a nivel personal, familiar, estamos muy rebasados, llegamos en un momento muy rebasado respecto a todo lo que se nos está presentando y cómo le estamos haciendo frente. Entonces, también sería interesante que otro punto de partida ustedes puedan anotar y platicar es cuál es la carga mental que yo tenía antes de la contingencia o que generalmente tengo antes de una crisis y también cuál es la carga emocional y social que yo tengo. Determinantemente los tres factores son importantes. Cuando se nos presenta una crisis en nuestra vida, ya nosotros venimos cargando algo y carga no lo veamos como esa percepción de, oh, traigo algo a cuestas que me está limitando, no, sino yo traigo una serie de estímulos, recursos y situaciones que me están demandando. También tendría yo que ver qué estoy cargando para hacerle frente, pero podemos empezar a separar qué carga mental tengo yo, o sea, cuántas soluciones tengo que estar generando y relaciones tengo que estar buscando para atender mis necesidades de día a día, pero también cosas de realización. Algo importante antes de que se me olvide a lo largo de la plática es, esta parte de resiliencia tiene un enfoque de superar lo adverso, de ayudarnos a reconstruir en lo vulnerable, pero algo que también tiene que ser muy claro es, también tendrá que permitirme proyectar en el futuro en una realización más allá de lo que yo pueda identificar, ¿vale? Entonces, esta es otra pregunta que me encantaría que tuvieran en consideración. Y ok, estamos aquí, muy bien. Voy a pasar a la que sigue y ahorita vemos comentarios. Entonces, voy a hacer otro abordaje. Vemos lo desconocido no solo me es ajeno, lo desconocido también está en mi persona. Identificar antes de un momento crítico qué carga traía yo y qué carga traía de recursos para hacerle frente. Y lo que les estoy mostrando ahorita es, si hay una carga, si hay una situación crítica y si hay un roce que me va a demandar algo más, hay que entender que claro que va a haber momentos psicológicos de shock o momentos psicológicos de pérdida o momentos psicológicos de duelo, tanto de ansiedad y estrés. O sea, cuando yo me encuentro ante una situación nueva que me va a desafiar de formas diferentes, claro que lo primero que se pierde es esa homeostasis que les hablaba en el curso anterior, o sea, esa nivelación que yo buscaba en mi día a día para tratar de estar bien a pesar de todo, hay una pérdida, hay un desafío que se me está presentando que llega y mueve las condiciones en las que yo estaba operando y claro que se van a presentar diferentes procesos de shock. Yo lo que quiero que, esto se los voy a mostrar muy rápido y quiero que le pongan atención, pero yo quiero que lo veamos de esta forma. Si nosotros, antes de hablar de cómo construir esa resiliencia, estamos en una situación de vida normal y de repente resulta que se me presenta una situación que me pone en shock, que determinantemente me pueda poner como en esa parte que le estoy mostrando ahorita. Llega algo, pasa una situación, de repente me encuentro con el tema de la contingencia, lo primero que va a pasar, claro, es un circuito psicológico de, no puede ser, eso no puede estar pasando, voy a elaborar muchas respuestas que me permitan negar eso, justificar eso, pero también en algún momento voy a caer en el punto de enojo, rebelión, hasta dar el circuito completo justamente de este ciclo de duelo que les estoy mostrando o esta adaptación que les estoy mostrando. Pero lo importante aquí sería que lo que les voy a mostrar a continuación. Imagínense que ese es el escenario en el cual nosotros vivimos algo cuando se presenta una pequeña crisis, del tipo que sea. Ahorita tenemos una crisis global muy fuerte, pero incluso las microcrisis que podamos tener en casa, de repente darme cuenta
que no era tan hábil relacionándome con mi familia, o que no sabía cómo expresarles el amor como yo quería, o que de repente la convivencia no era tan fácil como me la imaginaba, o que no estaba acostumbrado a convivir más de cierto tiempo con mis seres queridos, por un lado, y si lo vemos por el trabajo, a que a lo mejor ahorita que mi trabajo está más concentrado en la persona, porque tengo que hacerlo a través de estos medios digitales, me doy cuenta que sí podía hablar con ellos de otra forma, me doy cuenta de que sí había la posibilidad de comunicarme. En cualquiera de los escenarios se presenta eso que les estoy mostrando. Pero ¿qué pasa si también nosotros nos enfrentamos a una situación en la que justamente, como se los estoy poniendo aquí, cuando se presenta ese shock, lo que les estoy mostrando ahorita, que es una recomendación del Consejo General de Psicología de España, ellos dicen, el primer punto que yo tengo que tratar de trabajar cuando se presenta el shock es brindar ayuda para que haya información y ayudar a recordar qué es lo que tenían antes para hacer frente a una situación adversa, y también ayudar a recordar que no todos los casos son malos, ¿no? Identificar y no soltar el tema de soledad, no permitir que se presente, y si se presenta, acompañarlo a que sea una soledad constructiva, etcétera. No me voy a meter mucho en esto, pero quiero que vean lo que viene a continuación. Y además, en el momento en el que se presenta el tema del shock, me voy a cambiar de cámara, en el momento en el que se presenta el tema del shock, claro que el primer punto es que vamos a tener esta negación, y obviamente es un shock, o sea, yo estoy en una crisis y va a empezar a jalar y a estirar muchos recursos personales. En algún momento yo voy a empezar a bajar en la curva, y el tema es que si yo no me permito incluso identificar el shock, la crisis verdaderamente se puede convertir, lo que les platicaba a los que estuvieron en el estrés y no ven el video, en esta parte sociosentimental, y me puedo quedar ahí, pero le voy a poner más carnita. Ahora, el tema de la realidad es que la realidad no va a detenerse, y quiero que lo vean, o sea, esto nos da para hablar muchísimo, pero imagínense que esta realidad que yo tenía antes del escenario de la contingencia, que estoy viviendo durante el escenario de la contingencia, determinantemente no va a detenerse. Entonces va a estar circundando todos los estados emocionales y todos los recursos con los que yo vaya trabajando. Y el problema es que nosotros tendríamos que entender que se presenta el shock, como les estoy mostrando ahorita, que va a estar la parte de negación, que voy a tener esta parte de enojo, pero aquí les muestro en dónde podremos empezar a intervenir. Si se presenta una situación de enojo y rebelión, claro que yo ahí tengo que ayudar a que se viva ese proceso, pero también empezar a ayudar a que se tenga información, a que justifique o no si es válido lo que yo estoy pensando. Lo complicado que quiero que vean aquí es que llega el momento en el que tenemos tantas situaciones que nos están abrumando, que me están exigiendo respuestas nuevas, que me están exigiendo sobreadaptación y apropiación, que tal cual se los estoy mostrando ahorita en la pantalla, va a llegar el momento en el que va a ser una crisis muy fuerte que determinantemente yo tendría que empezar a desmenuzar para poderla abordar. Y eso claro que no es sencillo, ¿no? Entonces, la primera recomendación de cara a antes de entrar al tema de la resiliencia como tal, pero a que sí, algo que sí nos va a generar elementos para resignificar las crisis que estamos viviendo ahorita y apalancarle recursos de crecimiento resiliente, esto es, evolucionar la crisis, son lo que les estoy mostrando en la pantalla. En la pantalla justamente ahorita les estoy compartiendo algunos elementos que yo recomendaría para empezar a identificar esa pequeña crisis, ese desafío o eso que yo quiero lograr a futuro. Yo les hablaba del tema espiritual, es muy importante, tengo que creer en algo más grande que yo. Yo les hablaba del tema filosófico, o generalmente en las conferencias y en los cursos, cuando hablamos del tema filosófico, a veces sí me impacta, y esto, por ejemplo, ahorita que están en casa o tenemos que estar en casa, yo platicaría o haría un ejercicio con la gente a mi alrededor de decirles, oigan, la crisis nos puede plantear la oportunidad de verdaderamente identificar y resignificar cuál es la parte filosófica de mi vida, o sea, qué es lo que hago, qué soy yo, cómo me siento con lo que soy yo, porque a veces también perdemos de vista. Una vez me hicieron el comentario de, bueno, es que yo soy yo, o sea, yo sé, yo tengo claro quién soy yo. Pero la pregunta va más allá de eso, justamente por eso la filosofía es madre en muchos sentidos de la sociología, de la psicología, o marca líneas muy claras, porque tendríamos que preguntarnos, en la normalidad, ¿quién soy yo? Y cómo abordo los problemas que se me presentan. Eso claro que en algún momento me va a permitir resignificar, y cuando las cosas no son normales y me exigen más, y cuando las cosas se pueden presentar para crecer, ¿quién soy yo y cómo me afronto a eso, ¿no? La parte psicológica, que les estoy mostrando ahí, por supuesto, cómo me siento y cómo manejo yo las cosas, la parte de la parte física, claro que el tema de mi cuerpo y mi entorno, la parte social y la parte material, todos los recursos que yo tendría que resignificar para hacer frente a una situación crítica. La diferencia entre material y físico sería que material es
determinantemente sí tenemos que hacernos de recursos que nos faciliten condiciones. Un ejemplo ahorita es incluso el cubrebocas o el alcohol gel. Es algo material que a lo mejor siempre ha estado ahí, pero no tenía consideración que en algún momento puede tener un valor diferente de acuerdo a la situación crítica que se presente. Y la parte física es que no es que separemos mente-cuerpo, pero claro que tiene que haber un proceso de cuidado respecto a mi persona. Resignificar cómo estoy haciendo el cuidado de mi salud y cómo estoy haciendo el mantenimiento de mi cuerpo. Aunque parezca obvio, claro que impacta respecto a cómo vamos creciendo, ¿no? Entonces, va en ese tenor para que lo sigamos comentando. Y quiero, en el tema de estrés, insisto, si no estuve en la sesión pasada, les voy a dejar ahorita el link del video de la sesión completa, pero yo les mostraba en la sesión anterior justo cómo se dan los picos en donde de repente se me presenta la ansiedad, por qué de repente me empiezo a desgastar, cómo a veces me empiezo a quemar, pero ahorita les estoy compartiendo, vinculado con las que les estaba mostrando antes, justamente qué pasa en el momento en el que se presenta un shock, cómo nosotros íbamos, por así decirlo, vamos en nuestra normalidad. Yo les hablaba de esta parte, vamos normal, o sea, con subes y bajas, la vida es subo, bajo, me siento feliz, me siento triste, normal, voy avanzando, pero de repente hay eventos que o estoy muy ansioso y me estoy presionando y de repente subo mucho y bajo mucho, altero mucho mi circuito de vida normal, y hay eventos que llegan y me ponen el shock, y claro que bajan o suben demasiado lo que yo puedo hacer para afrontarlos, ¿no? Lo que les estoy mostrando justamente tiene que ver, y quiero que vean la parte del recuadro. Les mostraba un poquito el camino del duelo normal desde que se presenta el shock, pero aquí quiero que consideren esa parte de normalidad, la tendríamos que entender como cómo era yo y cómo estaba yo antes de una oportunidad de crecimiento, para verlo también propositivamente, o antes de una crisis. Y en esa normalidad yo tenía una idea de qué cosas iban a pasar en el futuro, yo tenía una idea, si bien general, más no clara siempre, de cómo podría ir afrontando los desafíos. Yo tenía una visualización de la utilización de mis recursos para hacerle frente, y la idea es que cuando se presenta una crisis, el primer paso es que yo pueda regresar. Ojo, que eso no es resiliencia, el primer paso es que yo tendrá que regresar a esa oportunidad, generar resistencia para no salirme tanto de esa idea que yo tenía sintiéndome y estando bien. Pero una vez que yo regreso, determinantemente yo tengo que analizar y aprender esa situación para no regresar a eso, para evolucionar a un siguiente nivel en donde me permita que si se presentan situaciones como las que se presentaron, no me vuelvan a impactar igual. Pero además, la crisis me va a mostrar algo que yo no identificaba antes, que probablemente me era desconocido. Entonces, lo que yo tendré que hacer es también, si ya identifiqué algo nuevo, pues empezar a utilizarlo y reutilizarlo para poder generar condiciones nuevas mías en mi vida. Y en el cuadro sería justamente esa parte. En un primer momento se presenta el tema de shock. Si el shock nos inmoviliza y no nos hacemos de la forma de compartirlo con alguien más o de abordarlo, puede ser probable que nos vayamos en una línea clara de depresión. Depresión entendida como es un último nivel después incluso del estrés, incluso después neuropsicológico, neurofisiológico, en donde yo ya no tengo las respuestas, pero a lo mejor el tema del shock es importante porque si yo no identifico cómo lo puedo trabajar, incluso a veces si el shock no es identificado, ahí por ahí se puede ir esa línea porque no me da la oportunidad de reconocerme. Pero se presenta el shock y entonces lo que nosotros tendremos que hacer es intervenir a partir de ahí en mi persona, si es algo personal, en mi familia, por ejemplo, ahorita que estamos en familia, y obviamente en el tema del trabajo. Se presenta el shock y tengo que empezar a trabajar para subir al siguiente nivel. ¿Sabes qué? Hay que, o sea, entiendo que no lo queramos aceptar, no tenemos por qué aceptarlo, a sacar esta parte emocional de las emociones del miedo, del enojo, el tema de negociar justamente con cómo lo puedo resignificar, y entender que después de esa negociación, claro que va a haber circuitos en donde me voy a volver a sentir triste, en donde me voy a sentir angustiado, en donde voy a estar reprocesando y reprocesando y reprocesando la situación. Pero de esto que les estoy mostrando, quiero que pongan atención en el recuadro del shock hacia la negociación. Una recomendación que nosotros hacemos con esta parte de este modelo de cómo empezar a acompañar a la gente, podemos verlo, imaginen en su familia ahorita con la contingencia. Se presenta este tema de shock, obviamente la familia de repente vamos a empezar a negar este mecanismo de defensa de no puede estarnos pasando así, o no estábamos preparados para esto, y entonces yo sugiero que podamos hacer como pequeños o acciones o comités que nos permitan eso que les estoy mostrando ahí. En un primer momento tengo que tener una fase de atención o un equipo de atención. Si se presenta algo que me va a mover las condiciones de normalidad de mi vida, lo que más se merece en ese momento es que se generen condiciones para atender todo lo que pueda pasar alrededor de esa situación. Ya que estamos atendiendo esto, ya que estoy poniendo atención
a que verdaderamente algo llegó, movió, y cómo lo está moviendo, el siguiente nivel sería esta parte de reducir. Lo primero que yo tendría que tratar de hacer es tratar de reducir el impacto que pueda hacer en ese momento o futuro de eso que está cambiando. Ejemplo, si yo tenía presupuestada mi dinero de aquí a 3 meses para pagar alimentación, para pagar ropa, para pagar entretenimiento, para pagar préstamos, etcétera, lo primero que tengo que hacer es justamente empezar a negociar conmigo para organizar las cosas, atender poner mucha atención a cómo va a ser la situación y cómo se puede proyectar y empezar a reducir impactos. Esto es, si yo tenía cierto dinero para entretenimiento, a lo mejor dentro de la reducción del impacto a futuro, no me refiero a reducir el dinero, sino a reducir que las consecuencias de no tener dinero en el futuro sean graves, mitigar aquellos casos en donde justamente hay una crisis ya muy concreta, empezar a identificar qué acciones podemos hacer de recuperación en conjunto y siempre generar mecanismos para estar alerta. Ejemplo, si yo sé que mi salud, o encontré ahorita que mi salud no es tan buena y me siento un poco vulnerable o prioritario respecto a la situación que se está viviendo del COVID-19, pues yo tendría que hacerme responsable de generar mecanismos que me permitan estar alerta. Y creo que esta tablita que les estoy mostrando la podemos adaptar muy coqueto. Esto está pensado para un programa de gobierno, pero nosotros lo podemos adaptar muy sencillo incluso para la casa. Hacemos o para el trabajo. Ok, vamos a poner indicadores en lo que hay que atender. ¿Cómo se sienten los niños a las niñas cuando ya se aburrieron o cuando se dan cuenta que tienen que convivir mucho con nosotros? ¿Cómo me siento yo cuando de repente tengo que estar conviviendo más de lo que estaba acostumbrado? ¿O cómo me siento yo con respecto al tema del dinero o mi salud, etcétera? Podemos poner incluso como tablitas, como cuadros que me permitan organizar esto. Y esto es lo general, y todavía no entro en la carnita. Entonces, todo eso es porque entendamos que lo que les estoy mostrando ahorita, de repente se dan las consideraciones o se dan los escenarios en donde, permítanme, ahí está, me voy a regresar, perdón. Ahí está. En donde cuando nosotros vivimos una situación crítica, generalmente, no me voy a detener mucho, pero para que lo tengan, generalmente cuando se presenta esta crisis, después de lo que les he platicado, o explotamos o implotamos y lo que tenemos que hacer es comprender y generar acción organizada. Pero, ejemplo, o sea, se presenta el tema del aislamiento y muchos de nosotros empezamos a presionarnos o a generar ansiedad. Nosotros podríamos decir, no, no, yo estoy bien, no me pasa nada, pero me empiezo a dar cuenta que no puedo dormir, me empiezo a dar cuenta que estoy evocando recuerdos muy emocionales, afectivos, porque en estos mecanismos de defensa, aunque yo no lo esté hablando, yo estoy guardándome todo. El tema de implosión sería como generalmente los caminos de respuesta, y estoy recordando muchas cosas que me empiezan a hacer sentir con ansiedad, empiezo a tener problemas estomacales, etc. Yo empiezo a somatizar esta parte con el tema de la implosión. En México tendríamos que entender que de acuerdo a los cuadros de estrés y los cuadros de depresión que tenemos, yo les platicaba en la sesión pasada que este año justamente México iba a brincar, así como éramos estrés número 1 a nivel mundial, México también iba a brincar a estar en los primeros top 3 de depresión a nivel mundial, y mucho de eso tiene que ver con el tema de implosión. Y está el otro lado, el tema de explosión, y es el que determinantemente en esa parte del choque y de negación y de enojo no se guardan las cosas, y obviamente hay una manifestación exagerada de cómo se está sintiendo. No quiero decir violenta porque no tendríamos que ponerle juicio de valor, pero sí se da una manifestación que rebasa la respuesta emocional que generalmente tiene la persona. Pero la manifestación se va a dar. Por eso ahorita en el confinamiento, también desgraciadamente, y México también anda alto en esos números, que son cosas que trabajamos nosotros, tiene que ver con, de repente hay un exceso de violencia, de repente hay un exceso de manifestación, de respuestas físico-psicológicas mucho más fuertes que lo que tendrá que ser para negociar el día a día. Entonces, hay que entender que cuando se presenta esa crisis, determinantemente nuestras primeras respuestas emocionales y sentimentales van a ser hacia eso. Lo voy a explotar, o sea, voy a tener una manifestación exagerada de esta parte del shock, de esta parte de la negación, de esta parte de no hacerme responsable y no resignificar, y también el grueso de la población va a tener una parte de implosión. Ahora, datos estadísticos. ¿Quién tiene? Nosotros podríamos creer que generalmente la gente de edad un poco más grande, que la gente aparentemente de un perfil más introspectivo, podría ser la que se guarda las cosas. Estadísticamente no hay un cuadro para que determinara que hay cierto tipo de perfil que generalmente ante una crisis explota o ante una crisis se lo guarda. Técnicamente, como son tantas cosas las que nos demanda todo el tiempo, las dos condiciones las tenemos todos para que lo tengan presente, ¿no? Permítanme. Entonces, ahorita voy a hacer una pausa para comentarios. Voy un poco rápido, pero ahí tienen la información porque sí quiero que se lleven
la mayor cantidad de información posible para que trabajen y lo vean, ¿no? Y entonces, si nosotros tenemos esas respuestas, de hecho, vamos viendo lo desconocido, o sea, todavía no entro como el tema de definir en sí la resiliencia, sino qué nos va a llevar al tema de la resiliencia, de la resistencia y de la adaptación, ¿no? Entonces, si lo vemos así, esta parte del shock y esta parte que les decía de comprensión, pues a veces nosotros si creemos o tendríamos la creencia de que uno se conoce, de que uno conoce a su gente, de que uno se conoce en las buenas y en las malas. Y la realidad es que hay que entender que son tantos los retos y desafíos que tenemos que la parte de comprensión es mucho más sofisticada que incluso lo que los psicólogos propositivos antes de, a finales del siglo XX, estaban planteando, porque hemos cambiado drásticamente incluso la forma en la que entendemos y nos relacionamos, y son muchas las cosas que tenemos en consideración, a diferencia de las cosas que nos estresaban apenas hace 20 años. Entonces, esta parte de comprensión, yo lo que quiero que se lleven de aquí es que va a haber un choque, y lo que yo tengo que entender es que cuando se da el choque, y el choque no lo veamos malo, sino hay dos perspectivas, dos escenarios o dos energías, una que era la que ya estaba en los recursos con los que tenía para hacerle frente, y la otra que son la que va a establecer nuevas condiciones que me van a desafiar. Al momento de darse ese choque, claro que puede ser que por las experiencias pasadas yo tenga recursos para hacer frente a eso, pero la realidad es que no es tan sencillo, y menos como se está dando la dinámica de crecimiento personal y psicológico en los últimos 10 años. Lo que quiero que se lleven de la tablita donde les estoy mostrando comprensión es que nosotros en muchas ocasiones de forma no mala, pero sí equivocada, apelamos al tema de, bueno, se presenta una situación crítica, pues hay que hablarlo, se presenta una situación crítica, pues hay que hacer un trabajo de introspección y hay que ver la mejor manera de entenderlo. Y la realidad es que incluso cuando es un tema emocional, un tema derivado de estrés, un tema derivado de incertidumbre, un tema derivado de ansiedad, e incluso a veces un cuadro de depresión, no diagnosticada, pero que nosotros decimos, ahí estás triste, Fer, seguramente está deprimido, y decimos, pues hay que echarle, hay que generar esta parte de inteligencia emocional. La realidad es que no es tan sencillo, porque yo lo que quiero que se lleven de ahí es que esa parte de inteligencia emocional, que nosotros llamamos eso que no sé qué me está pasando ahorita, pero que me tiene muy acelerado, o eso que yo no sé qué está pasando ahorita, pero que me tiene muy nervioso, o que me tiene muy motivado, siempre veamos las nuevas lecturas, el juicio negativo y el juicio positivo, no podemos dejar de tener ese juicio de valor, pero el tema es que esa parte y la parte de la inteligencia emocional, si fuera un núcleo, como llegar al centro de nuestro corazón, o al centro de nuestra mente, hay muchos otros pasos que tendríamos que hacer para poder interpretar esa parte de comprensión. El tema de habilidades sociales, yo les platicaba el cuadro que en este 2020 el mexicano no es muy bueno en el tema de habilidades sociales, por muy chicharacheros que nos manejemos. El tema de empatía, el tema de motivación, el tema de regulación de conciencia, hasta llegar al ciclocentro de la paleta, ¿no? Entonces, es complejo y quería que lo vieran porque eso nos va a impactar o nos va a facilitar el tema de generar resiliencia en el futuro. Ahora, voy a hacer una pausa para ver comentarios, ¿les parece? No voy a abrir el micrófono porque, insisto, somos demasiados, pero sí puedo ver sus comentarios. Y hacemos una pequeña pausa. Voy viendo, ok. Podrías darle acceso aquí. Ya les dimos acceso a todos los que estaban esperando, ¿eh? Ahí están. Ok, la carga mental se triplicó porque antes estoy viendo Emilio, se utilizan las redes por cuestiones de manera superficial. Claro, o sea, esta parte de carga mental incluso en la vida digital está siendo muy complicada. Es importante que si nosotros identificamos eso, hagamos un ejercicio para identificar cómo sí estoy trabajando mi carga mental y la carga mental también de los otros. Aquí les voy a decir algo muy fuerte. Resulta que en la parte de carga mental, yo al existir, Fernando, simplemente al existir y al relacionarme con otras personas, con ciertas actividades y compromisos de vida comunes, yo en sí mismo también soy una carga mental, tendré que analizar eso. Todo cambio genera miedo, pero es un proceso de adaptación. Claro, en un primer momento es el tema de adaptación, hay que hablar al ratito de apropiación. Antes de la situación, sufrió cambios laborales y nos hemos alejado, cosa que me conflictaba más. Muy bien, gracias, Susan. Ok. María, el estar ya tanto tiempo juntos se afecta, claro, cuando cada quien, estoy leyendo a María del Rocío, era muy independiente y cuando acabé esto, no, sí es complejo. Federico, ¿qué es regulación de conciencia? Ahorita lo retomo muy rápido. Considero que lo más importante es ver la situación de emergencia se convierte en la realidad. Esa parte es importante, lo que está comentando María de la Luz Penela, es, si se dan cuenta, yo he hablado mucho del tema de la realidad. ¿Qué nos genera una alta resistencia
aunque nos adaptemos, la adaptación también me ayuda, esta condición adaptativa me permite resistir muy fuerte, pero no significa que verdaderamente haya resiliencia, que haya apropiación y que justamente yo esté elaborando puntos diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces el tema de realidad. Ahorita lo reforzamos un poco. ¿Cómo aumenta la resiliencia cuando los pacientes aquí en Italia se están presentando un miedo al regreso a la normalidad después de 6 semanas de cuarentena? Justo, va a estar complejo porque vamos, lo que estamos viviendo ahorita, más que el proceso de resiliencia, es como la crisis verdaderamente es nueva en todos los sentidos y abrumadora para todos, el proceso de resistencia se está haciendo muy alto y el proceso de resiliencia está como en segundo plano, como en un modo silencioso que es importante que platiquemos. Y justo, muy bien, bueno, vamos a continuar entonces, permítanme. Entonces, déjenme regreso. Acá estaba. Entonces, yo aquí solo voy a hacer acotaciones que podemos ver en lo general, pero por ejemplo, yo les hablaba, ¿no? El tema de la resiliencia, agarrar al tema psicológico, psicosocial, lo agarramos en los 70, ahorita voy a poner de dónde viene, pero también tendríamos que entender que incluso la palabra adversidad, hablando un poco epistemológicamente y etimológicamente, por ejemplo, la palabra adversidad, este es un dato curioso, no se utilizaba en la parte latín romana, y no se utilizaba en el español ni en el inglés como tal para el uso que lo tenemos actualmente. Y es algo que en la última etapa, en la última fase de la Edad Media, se dispara después cuando empieza el tema del Renacimiento, cuando después empieza el tema de esta parte de redescubrimiento de las artes, de la humanización, del existencialismo más adelante. Resulta que esta parte de adversidad se empieza a utilizar, o adversita se empieza a utilizar, como aquello que se va a presentar, o sea, aquellas situaciones que se le presentan al ser humano, pero que no forzosamente el ser humano tiene las capacidades en sí para poderlas solucionar. Y era bastante, esta lectura es interesante solo como dato cultural. Siempre todo lo que les digas como dato cultural y para que se vayan a investigar y hagamos un borlote, no es que todo sea así, pero me resultó interesante porque es algo como lo que estamos viviendo con la palabra resiliencia. En algún momento nace esta parte de adversitas en donde el ser humano se presenta a algo que le va a suponer un reto mayor a lo que está acostumbrado y que por muchos lados rebasa sus capacidades de solución y era oportuno como para tratar de seguir controlando esa relación entre las personas en el alto medievo. Entonces, lo mismo pasa con la resiliencia. Después, en ese uso de conciencia, empezamos a hablar de, no, bueno, también el ser humano tiene que tener algo más grande, más macro, que le permita hacer frente a esas cosas que aparentemente pues de otra manera no se podría, ¿no? Si quieren verlo así, que por ahí me gusta mucho el libro de superhéroes de Boris Cyrulnik, pero si quieren verlo así en el tema del papel del superhéroe, claro, o sea, esta parte romántica bonita de el ser humano tiene que tener algo que le permita hacer frente a esas cosas grandes de la vida, ¿no? Entonces, es muy válido verlo desde esa perspectiva, por supuesto. Es muy válido verlo con el tema de fe, también, por supuesto. Pero el tema es cómo todo esto lo agarro y lo bajo a la realidad. Entonces, eso quería decirles de esta que les estoy mostrando. Otra que seguramente conocen, pero es interesante, es Emmy Werner, es en 1970 se va justamente trabajando para la Fundación Bernard Van Leer, se va a una parte de África y es la primera que utiliza la palabra resiliencia, pero ella utiliza la palabra ya desde una perspectiva profesional, financiada por universidad y por gobierno, en este caso por una, Bernard Van Leer estaba financiada por una parte o una línea de la UNESCO para trabajar en poblaciones en ese momento vulnerables, ahora ya son prioritarias, pero le dicen, oye, ¿por qué hay personas, o vete formalmente a estudiar, por qué hay personas que determinantemente ante una situación crítica o ante la misma situación crítica, hay personas que sí hacen frente y avanzan en esa situación, generan nuevos recursos y salen fortalecidos de eso? ¿Y por qué mismas personas de la misma comunidad no salen fortalecidos de eso? Entonces, el primer error bonito que tiene Emmy Werner, que nos apalanca el tema de resiliencia, es que ella se va y se va a una parte de la África subsahariana, una parte alta, a trabajar con una población de niños desplazados en donde sus papás, pues ya no, o sea, sus papás por situación de guerra permanente que se vive en la parte norte de la África subsahariana, empiezan se llama Cusiscogo donde trabaja esto, empiezan a identificar que hay niños, hay comunidades de niños y adolescentes que conviven, o sea, es como si fueran vecinos, no se piensen en su colonia y los de la colonia de al lado, pero ellos mismos empiezan ya sin adultos, a generar condiciones de continuar con su vida. Y es bastante interesante todo eso, es muy amplio todo lo que de ahí nace, pero un indicador, por ejemplo, en algún momento en los 70, en 1970, tenían la capacidad de administrarse financieramente y los recursos materiales y también de generar y seguir construyendo lazos afectivos que les permitiera tener familias sanas.
Eso era uno de los indicadores que antes de utilizar la palabra resiliencia buscaban de por qué había poblaciones que lograban eso y por qué había otras poblaciones en las mismas condiciones, tanto de niñas y niños, que se encargaban de tratar de darle la torre a los otros y de que no generaban condiciones de lazos afectivos, etc. Entonces, la primera palabra que utiliza Amy Werner se llama Vulnerable Child y es interesante porque después hagan de cuenta que fue como un blog, ¿no? Ella hace la investigación, hace el primer lanzamiento de la investigación, dice, es que esta parte de Vulnerable Child o de niños invulnerables tienen algo bastante interesante que tomando la palabra resiliencia de la ingeniería física, ahí es donde la toma, es esa capacidad de resistir una alta presión, no quebrarse y rehacerse. Pues justamente eso pasa con los niños, si están sometidos a una presión bárbara, no se quiebran, pero además generan condiciones para rehacerse de formas diferentes a como estaban antes. Definitivamente son niños invulnerables. Y entonces, ese es padre porque tiene que existir el misticismo y tiene que existir la parte de poner cosas interesantes en la vida, pero tenemos que aterrizarlo. Entonces, ella sube su primer documento de Vulnerable Child, utiliza esta palabra, y le dicen, espérame, no podemos hablarle a la gente de que hay gente invulnerable, porque si nosotros hablamos de que hay gente invulnerable, damos por hecho que también hay condiciones en donde va a haber gente que es vulnerable. Y en los dos casos, yo estoy reforzando justamente la idea que ahorita les voy a mostrar, la idea más antigua del tema de la resiliencia. La resiliencia, claro que existe desde que el ser humano existe, pero va muy acompañada de creencias de acuerdo a la situación que se presente. Entonces, si pueden, bueno, nosotros en nuestros diplomados y todo esto lo tenemos súper elaborado y platicado, pero de Vulnerable Child y de Vulnerable Indispensable se los puedo compartir, ¿va? Entonces, quería compartirles eso para que hacerlos reflexionar, ¿no? Ahora, empieza ese trabajo y estas personas que les estoy mostrando, ahí está Amy Werner ya más grande, pero justamente la Fundación Bernard Barler empieza a trabajar bastante interesante el tema de resiliencia y en los 70s hacia los 80s podríamos decir que migran tres escuelas de resiliencia global. La europea, que es justamente estas personas, la estadounidense, que los estadounidenses siempre se cuecen aparte, interesante, y la escuela sudamericana que está liderada por Chile, Uruguay y Argentina, que por ahí con todos casi colaboramos, pero el punto es, se crean tres perspectivas de abordar la resiliencia, pero todas, estamos hablando de los 80, los 90, empiezan a hablar de un primer momento conceptual y un segundo momento conceptual que se ha aplicado, ¿no? Entonces, esto para que vayamos entendiendo, no tiene ni 40 años que esto se ha venido resignificando, o sea, llevamos 40 años profesionalmente trabajando el tema de ese misticismo del ser humano de toda su historia. O sea, esa capacidad del ser humano de superar lo adverso y cómo lo supera, ¿no? Entonces, quería que vieran esta parte como para que tengan inquietud más formal para preguntarse y elaborarse cosas que les permitan aprender más, ¿no? Entonces, ahora, de eso, de cómo defino algo, lo primero que tengo que hacer es cómo defino una situación, por eso siempre conceptualizamos y el primer arranque epistemológico va hacia allá, a entender la situación y construirla y definirla, y después cómo la utilizamos. Pero yo quiero que esto que les estoy mostrando ahorita sea muy importante para que sea una reflexión que se lleven ahorita, que en muchas ocasiones dejamos. Yo quisiera que habláramos de resiliencia desde el tema de palabra, significado, pero también facultad y derecho. La palabra en sí no me faculta ni me da derecho de... Digo, yo les voy a dar muchas cosas que reflexionen desde todas las perspectivas, pero entendamos esto. Es como la palabra depresión tampoco me faculta ni me da el derecho de ni me atribuye la etiqueta, pero al ser seres sociales con una alta carga de misticismo y con también demasiada presión e incertidumbre respecto incluso a mi propia vida, apalancando lo que decía el comentario ahí del punto de realidades, yo tengo que asumir que la realidad es que sí soy así, no soy un ser humano que tenga todas las respuestas y no soy un ser humano que tenga todos los caminos. Cuando yo resignifico esa parte, me doy cuenta que justamente entonces voy a tener muchas oportunidades de trabajar con lo desconocido. Pero esta parte de palabra y significado es importante. ¿Por qué? Porque lo primero que tendremos que entender es que la palabra resiliencia juega con esa forma de explicar a la humanidad respecto a cómo supera lo adverso. Tiene un significado para muchos de nosotros y es donde vinculamos cuando este significado se relaciona conmigo. Claro, yo he superado cosas en el pasado, yo me he enfrentado a situaciones adversas y claro que lo hemos logrado. Claro que se me han pasado divorcios, claro que se me han pasado desafíos con mis hijos, claro que he enfrentado crisis como la que está pasando ahorita y lo significo, lo relaciono conmigo. Pero ojo, que yo entienda la palabra y que yo entienda el significado a partir de cómo lo significo y relaciono conmigo, no significa que
en la mayor cantidad posible de hablar de resiliencia en sí, esté facultado y tenga el derecho de utilizarla adecuadamente. Esto es, no significa que verdaderamente yo entienda cómo lo estoy haciendo hacia otros y además cómo verdaderamente sí lo puedo elaborar, ¿no? Entonces, esta parte como para profesionales de eso. Señoras y señores, todos superamos situaciones adversas todo el tiempo. Eso tenemos que celebrarnoslo porque en sí mismo ya es una condición de la vida. Nosotros, esta parte de Puedes seres llegar a la sociales, depresión. Si no detectas el shock, el motivo del shock, puedes llegar a depresión. Ok, muchas gracias. Permítanme, voy a poner acá. Ok, pero sí, justo. Entonces, lo que quiero que tengamos en esta perspectiva es cómo yo tengo la parte de facultad y derecho y entenderme, porque me voy a ser responsable de entender cómo es que estoy facultado. La pregunta que yo quiero que se lleven ahorita es, si una condición humana es hacerse y crecer en lo próspero y en lo adverso, pónganle las palabras y nombres que quieran, ¿cómo identifico que yo estoy facultado para qué? Facultado sería yo tengo las condiciones reconocidas por mí y por otros en términos sociales, no en términos legales, para poder hacer o hacer frente a algo con base en ciertos recursos. Y la otra, yo tengo el derecho, pero entendamos que esto ya rebasa el tema de la palabra, porque en sí mismo nosotros ya tenemos la condición de superar eventos críticos y forma parte de nuestro día a día, es parte de mi desarrollo humano. Voy elaborando ciertos procesos para entender lo próspero y lo adverso, superarlo, redescubrirme y continuar avanzando en lo individual y en lo colectivo. Pero el tema de resiliencia es que justamente entonces le pone ese misticismo, pero además le pone esa carga intelectual más interesante, porque lo que yo sí tendría que hacer es encargarme de en un proceso de realidad facultar a la gente a que verdaderamente sea responsable de darse cuenta que no se trata solo de adaptarse. El proceso de adaptarse y resistirse es, yo me tengo que adaptar cotidianamente a las cosas. Yo genero resiliencia cuando me apropio, cuando resignifico que puedo hacer de forma diferente las cosas y me hago responsable del proceso. Y esa parte es bastante interesante. Entonces, eso para que lo pregunten, ¿no? Y yo les haré la pregunta que sé que me van a responder, pero ¿y ustedes tienen el derecho de ser resilientes? Es como si les preguntara, ¿tienen el derecho de ser felices? Interesante, ¿no? Entonces, bueno, insisto, quiero que se lleven información. Ahora, lo que les estoy mostrando aquí tiene que ver con, justamente nosotros hacemos un traqueo de diferentes artículos, de diferentes, o sea, tenemos mucha información de análisis de cómo ha superado el ser humano lo adverso. De hecho, algo muy personal, yo por ahí estoy trabajando como que esa parte del tema, cómo lo hemos superado en la historia, muy en este sentido que les ponía ahorita, pero entendamos, solo para no meterme mucho aquí, es a partir de hace 40, 50 años, 1970, estamos en 2020, 1980, empezamos a darnos cuenta que podemos organizar y facultar desde la perspectiva científica y también la espiritual la capacidad del ser humano de superar lo adverso. Y aunque ha sido una condición que siempre nos ha acompañado, siempre nos ha acompañado más la creencia que la ciencia. Entonces, ahí es donde se tiene que vincular. ¿A qué me refiero con la creencia? Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. O sea, aunque ahorita me dijeran que no, y me lo juraran y me lo perjuraran, si yo les preguntara, ¿ustedes creen que hay personas que tienen condiciones especiales y por eso les va bien? Es probable que desde la perspectiva racional ahorita me digan no, pero el grueso es una condición humana. O sea, en muchas ocasiones, claro que yo podría decir, ¿por qué no son como sus primos a los que siempre se les va bien? O sea, ¿por qué no? Porque justamente atribuimos esa parte mística que necesita el ser humano a creer que hay otro tipo de condiciones que me permitan fantasear con la posibilidad de usar mis recursos de manera diferente, ¿no? Entonces, como para que lo reflexionen, aquí se pueden llevar un poco de la evolución de esta parte mística a la parte científica, ¿no? Es una de muchos puntos. Ahora, ¿cómo se ha visto desde la perspectiva de grandes grupos históricos? Por ejemplo, igual, cuando empezó a hablarse mucho de resiliencia, justo hace 10, 15 años, se atribuía y se significaba mucho el tema de la parte japonesa de peligro y oportunidad. Es que la resiliencia en sí mismo lleva los dos elementos como en el ser humano, el zen y la parte zen, o sea, claro, porque eso es algo que nos va acompañando. Así que tenemos que tener bien y mal, somos duales, somos multifactoriales. Entonces, claro que una crisis va a llevar su oportunidad y una oportunidad, por supuesto, que lleva su crisis, pero lo que quiero que se lleven de esto que les estoy mostrando, ha habido procesos muy interesantes en cómo se le ha explicado a su población la creencia y la posibilidad científica realista de superar lo adverso. La parte japonesa de crisis y peligro, digo, para que le busquen y sean curiosos. La parte griega, por ejemplo, esta parte filosófica o escuela filosófica de teoría de los complementos, una parte aristotélica platónica, nada es permanente, todo muta,
entonces se complementa y jugando con el tema de cómo van complementándose. El tema de los chinos, le agregan el tema de amenaza, oportunidad y crisis. La diferencia con los japoneses históricamente es que ellos trataban de hacer mecanismos de prevención y los japoneses, hasta cuando llega el tema de la Segunda Guerra Mundial, lo que hacían era, se presentaba una oportunidad, la atendían de inmediato. El tema del panteón nahua, de migrar fuerza a otra fuerza. Esto es cómo hacemos frente a algo adverso. Los nahuas, por ejemplo, tenían esta cultura de a una fuerza aplicarle la misma fuerza con esa intensidad emocional y física. Los alemanes, por ejemplo, que me gustaría que se llevaran ahí de su proceso de crisis post dos guerras mundiales, es el tema de reconciliación. Eso es muy padre porque, por ejemplo, nosotros podríamos pensar que la comunidad alemana es muy rígida, muy cuadrada, muy técnica en su elaboración de cosas, es muy fuerte respecto a sus creencias, incluso espirituales, pero es algo interesante que en el proceso de crisis, ellos, por ejemplo, generalmente hablan culturalmente de este proceso de reconciliación que nosotros podríamos atribuirles a culturas más calientes, más cálidas, ¿no? El tema de los rusos, de aplicación total y estratégica de recursos, etcétera. Lo que quiero es que se lleven información general para poderlo platicar. Y esto que les estoy mostrando aquí justamente es esa parte de ciencia y misticismo. Y ahorita es interesante porque este evento que estamos viviendo de la convivencia con nuestras familias, yo les planteo cuando elaboro esto, por lo que gano en México el premio de ciencia y tecnología, estaba enfocado en el tema de hay que reconocernos humanos, místicos, espirituales y con múltiples posibilidades, y hay que reconocernos que eso nos tiene que enseñar algo, y al enseñarnos algo nos puede dar una herramienta, y al darnos una herramienta yo la puedo utilizar en diferentes escenarios, yo la puedo mejorar y puedo agarrar la herramienta y se las puedo compartir a diferentes personas, pero además de que les comparto una herramienta a diferentes personas, yo le puedo enseñar a que haga el mismo proceso, que la mejore y la personalice, que también la vaya compartiendo. Por eso el tema de misticismo y de ciencia. Entonces, nosotros hablábamos que esta parte de la historia y de la prehistoria, ¿en qué momento el ser humano verdaderamente convierte su parte espiritual resiliente en su parte real científica resiliente? Cuando pasamos de la prehistoria a la historia. Y es interesante porque tiene que ver mucho el fuego en ese proceso, porque justamente les permite empezar a juntarse y les permite también empezar a darse cuenta que pueden reunirse y empezar a registrar las cosas a partir de la manipulación de elementos alrededor con el mismo fuego y empezar a hacer registros de lo que estaban viviendo y de sus experiencias, lo que llamaríamos pinturas rupestres. Ese es el primer paso de la prehistoria a la historia, o sea, la historia en el momento en el que empieza a estar documentada, ¿no? Y entonces, esa historia puede pasar similar, o sea, si lo vemos ahorita en el tema de COVID, de la contingencia que estamos viendo a nivel global, sería algo similar. Yo ahorita tengo la oportunidad, no voy a inventar el fuego, pero tengo la oportunidad de convivir con mis seres queridos, tal cual está ahí, empezamos a compartir el fuego, también facilitó eso, que nos reuniéramos a darnos calor y a procesar de otra forma diferente los alimentos y podemos hacer un registro diferente de lo que estamos viviendo tanto en el trabajo como en la familia, ¿no? Y la parte científica, como anecdotaria, es importante que, claro que le pongamos, ya les puse el porqué, pero es importante que si yo descubro que el ser humano, yo descubro que Fer y que mi familia tienen ciertas consideraciones para hacer frente a una adversidad, lo interesante sería que yo ponga atención en ellas para hacerlas crecer, para mejorarlas y para compartirlas. Y les pongo el ejemplo científico del tema de la temperatura y de los termómetros, para que veamos la importancia también de esta parte. No nada más quedarme en la parte mística, es muy bueno quedarme con la otra parte. En 1592, Galileo Galilei crea el primer, o sea, estamos hablando de 1592, justo hablando de pestes, de contingencias globales. En ese momento la peste negra estaba matando a casi toda la parte hacia oriente de Europa y después hacia la parte de occidente, Francia, Inglaterra, etcétera, y estaba matando mucha de la población por los malos hábitos de higiene. Y entonces Galileo, y uno de los indicadores del cuerpo era la temperatura, una alarma, ¿no? Entonces crea el primer termómetro con una tablita y con agua. Eso fue en 1592. Llega Santorio, que fue un seguidor de los trabajos que estaba haciendo Galileo, y dice, oye, espérame, muy buena alternativa. O sea, Galileo dicen, ¿saben qué? Si nosotros podemos medirle la temperatura a la gente, si nosotros usamos una herramienta que nos permita identificar el nivel de crisis que está viviendo la gente, nosotros podemos tomar medidas para poder atender esa situación crítica. Entonces, Galileo se pone a trabajar dentro de todos sus inventos, hace este termómetro de agua, pero había variabilidad. Como era una herramienta nueva, había mucha variabilidad respecto a persona y no tenía las mejores condiciones de control. Llega Santorio y Santorio en 1612, espérame, podemos utilizar el tema de un elemento
líquido que nos permita tener más estabilidad en la temperatura, pero que sea preciso, y ponen el bendito mercurio. Pero aquí viene lo interesante. Llega hasta 1714, ya estamos hablando casi de más de 150 años, llega Fahrenheit, y tuvo que llegar Fahrenheit a retomar el tema del bendito termómetro, porque cuando Santorio y Galileo empiezan a perfeccionar cómo medir la temperatura, cómo medir el riesgo que podría hacer que la gente se muriera, el grueso de las diferentes entidades de gobierno en ese momento empezaron a impedir, porque creían que era una cosa del diablo el tema de medir la temperatura. Entonces, imagínense que tenían ya una herramienta, tenían un recurso, estaba la parte espiritual, pero necesitaban elementos que les permitieran verdaderamente medir el tipo de crisis y tomar medidas con la gente, y tuvieron que pasar 150 años para que a Fahrenheit, que la mejora que hizo con el tema de mercurio fue que la escaló, para que a Fahrenheit verdaderamente le hicieran caso y pudieran atender a las personas de acuerdo a este indicador de temperatura. A eso me refiero, y esta reflexión quería ponerles, porque sí es importante que siempre estemos pendientes de esta perspectiva científica, pero y de esta perspectiva individual. Entonces, por ahí va, ¿no? Ahora, ya retomando puntos, esta parte de resiliencia, claro que es una oportunidad de evolucionar a partir de la crisis y de lo adverso, y la oportunidad en sí que lleva a la crisis justamente es identificar lo que nos vulnera. Si nosotros somos muy humildes y muy realistas, y entendemos desde la perspectiva normal de nuestro día a día, todo el tiempo hay cosas que nos vulneran. Las mismas cosas que nos vulneran nos hacen generar mecanismos diferentes de solucionarlo. Eso no es resiliencia, eso es resistencia, un proceso de adaptación normal, un proceso histórico de construcción de mi persona en mi entorno. Resiliencia sería que yo agarre esos aprendizajes y esos vínculos para analizarlos, reconstituirlos y apropiarme de generar yo condiciones nuevas respecto a eso que estaba viviendo, para que lo reflexionemos un poco más a fondo, ¿no? Ahora, ¿cómo se han dado etapas de la construcción de la resiliencia? Esta parte me encanta, es de Adima, de José Luis, lo plantea de esa forma. Nosotros, yo se los compartí también hace rato con los autores de los diferentes análisis que hacemos, de Adima de España, lo plantea así, lo muestra así, yo lo mostraba con los autores en etapas, pero me encanta porque es en los 80s, o sea, entendamos, esto viene de los 70s, aunque el ser humano siempre ha sido resiliente, aunque el ser humano siempre ha sido resistente, determinantemente el estudio para poder compartirlo y replicar recursos pues es nuevo, o sea, son 50 años. El tema de capacidad en los 80s, justamente, ok, llega mi Warner, les dice, hay unos niños que eran invulnerables, no, bueno, tienen vulnerables pero no se vencen, ok, eso sí, entonces, ¿por qué no se vencen? Han de tener elementos y consideraciones que les permiten superar lo adverso, y entonces en los 80s justamente se empieza a reforzar eso, es que hay gente que sí es resiliente, o sea, hay personas que ante situaciones adversas superan lo adverso, aprenden, generan condiciones nuevas, pero el tema es ser resiliente. Entonces, si la pregunta es ser resiliente, hay personas que no son resilientes, y se los voy a plantear así en su casa o en su trabajo. Hay quien es resiliente, hay quien no es resiliente. O sea, es como esa discusión en los 80, ¿no? Y en los 90 se dice, claro, es que si está resiliente en ciertos escenarios, esto es, hay ciertas situaciones que me van a demandar consideraciones personales o sociales y genero resiliencia para atender esa situación. Me comprometo, genero condiciones nuevas, trato de superar esta parte de adaptación, vínculo mecanismos rápidos, o sea, genero condiciones que me permiten entender la situación adversa, agarrarla, empezar a trabajarla y tratar de que la crisis no sea tan fuerte y generar y resignificar eso. Entonces, hay quien tenía esa condición, se estaba resiliente en ciertos escenarios y aprendes a identificar cómo se genera esa resiliencia, y a partir de los 2000 está el tema de se construye resiliencia. Esto es, no es que se sea, no es que solo se esté en ciertos momentos, y no es que solo se aprenda, es que los tres elementos verdaderamente justamente me permiten construir resiliencia, y construir resiliencia es para prevenir las situaciones vulnerables que se nos puedan presentar, construir resiliencia con los elementos que tenemos en el momento de la crisis, y construir resiliencia para apropiarme, no adaptarme de consideraciones hacia el futuro. Hacia el futuro sería, porque hay personas que incluso ante una crisis o ante un desafío saben lo que tendrán que hacer y no lo hacen, porque son muy buenos generando mecanismos de adaptación quizá, pero no están generando condiciones de apropiación y de resiliencia hacia el futuro. Entonces, es el típico de, ajá, yo ya sé que lo tengo que hacer, no me lo tienes que decir. Y pasan 20 años y nunca hizo lo que decía que sabía que tenía que hacer. Y es un proceso psicológico normal, hay que ser amables con nosotros mismos. Ahora, si lo vemos de otra forma, pues estas experiencias significativas son ser resiliente, hay figuras significativas en algún momento que te aprende resiliencia, y determinantemente hay una identificación y uso adecuado de recursos en donde se construye resiliencia. Y aquí les voy a hacer una pregunta para que la reflexionen.
Si se construye resiliencia a partir de la identificación y uso aplicado de recursos, yo tengo que ser demasiado preciso en saber qué recursos tengo, qué habilidades tengo, qué mecanismos tengo para hacer frente a una situación crítica o para proyectar una situación crítica próspera en el futuro. Pero aquí es donde se empieza a desmitificar la situación, porque si yo les pregunto a ustedes cuáles son sus mecanismos para resilientes, para entender, apropiarse y superar una situación adversa, y me dicen comunicación, empatía, escucha activa, o sea, todo eso forma parte de nuestro repertorio de adaptación normal que veíamos antes. Forma parte de mi manejo emocional de las situaciones, forma parte de cómo me estoy construyendo. Eso es normal respecto a mi proceso adaptativo histórico que tengo con mi vida y con los demás. El tema es que si lo vemos así y ustedes le preguntan a la gente, ¿qué haces cuando superas lo adverso? El grueso de nosotros decimos eso. Pero ¿por qué entonces no el grueso de nosotros superamos de manera diferente los empates que se nos presentan o construimos nuevos escenarios hacia nosotros? Es porque entonces esas respuestas tendrán que ser mucho mejor analizadas, mucho más apropiadas y mucho más reales de acuerdo a quién soy yo. Y ahí es donde de repente el romance no es tan bonito, porque implica que yo verdaderamente haga un proceso de introspección muy fuerte en cómo me encuentro ahorita. Y yo les haría preguntas. ¿Podríamos hablar de resiliencia como algo integral? Si por un lado no cuido mi salud y mi alimentación, ¿qué me dirían ustedes? Podríamos hablar de resiliencia integral. Si soy muy bueno superando la situación adversa, pero de repente soy medio mala persona con alguna gente a mi alrededor para lograr mis resultados, ¿qué me dirían de eso? Digo, coméntenlo para que lo reflexionemos, ¿vale? Entonces, ahora voy a hacer pausa para que justamente podamos ver comentarios. Me voy a ver comentarios. Y, ok, pero estamos todos juntos, muy bien. ¿Qué es regular? Ok, ya lo comenté un poco. ¿Cómo aumentar la resiliencia cuando los pacientes, lo que comentábamos ahí nos quedamos? Enfrentar la realidad nos ayuda a resignificar nuestros recursos todos, por supuesto, lo que está comentando Victoria. Justo, tiene que ver con la realidad. La palabra clave que comenta Victoria es ese punto, el tema de realidad. Pero resulta que el tema de realidad a veces nos sobrepasa y no nos vinculamos mucho, pero totalmente tiene que ver con eso. Creo que debemos aceptar que esto es una realidad y que esto va a pasar y todos debemos volver a la normalidad. Y tenemos que volver a la normalidad solo para entender qué es lo que estábamos haciendo que hizo que la crisis nos tomara tan en fuerza y cómo lo replanteó en el futuro. Paulina, ¿hasta qué punto diferencia la resiliencia de los instintos de supervivencia? Justo un poquito lo que decía yo ahorita, porque el tema de adaptación, o sea, nosotros tenemos mecanismos fisiológicos, neuropsicológicos, ya verán el tema de los que no estuvieron en el tema de estrés y veremos el de psicología del cambio el siguiente miércoles, pero tenemos mecanismos que están diseñados para que nosotros generemos esta condición de adaptación. Pero ahora, hay que entender algo, la pregunta es muy buena, porque no lo voy a tocar tanto aquí, pero nosotros tenemos mecanismos de adaptación fisiológico, esto es, y pensemos en Darwin, o sea, porque lo vamos a vincular perfecto. Darwin nos habla de la adaptación de las especies y que va a generar, no nos adaptamos en un año, o sea, no vamos a generar branquias nuevas para manejar ahorita el tema o branquias para el tema del COVID, pero me refiero al tema de adaptación fisiológica, lleva un periodo demasiado largo de la historia del tiempo de las diferentes especies, justamente porque está enfocado en generar condiciones a los estímulos principalmente fisiológicos y que nos adaptemos a las condiciones del entorno. Yo no sé, que ayer lo platicaba, si en 1000 años por este tipo de contingencias, nuestra forma pulmonar cambie. Eso sería una adaptación a la que nos vamos adaptando en el entorno. Pero el tema es que, por eso hay que entender, y he insistido mucho, esta parte de las ciencias suaves, de las ciencias sociales, no tienen el mismo nivel de estudios que se tenían antes, porque antes se difuminaba mucho el abordaje de la información, pero es interesante porque no tendríamos que entender la adaptación social, psicológica y sentimental, como tendríamos que entender la adaptación darwiniana. La adaptación que nosotros tenemos, de hecho, no tendría que ser adaptación, porque nuestra adaptación en sí al entorno se va dando como un instinto de supervivencia. Lo que nos enseñan, si hay algún psicólogo, lo primero que te enseñan es, hay que analizar la respuesta estímulo-conducta cuando vas y pones la mano en el fuego, ¿no? Que eso tendría que pasar si vas y te relacionas con alguien que te maltrata, pero dense cuenta que no. ¿Por qué no pasa eso? ¿Por qué si pongo la mano en el fuego la quito? ¿Y por qué si estoy con una persona que me maltrata no me quito? Porque justamente la adaptación va para allá. Pero el tema de la adaptación no darwiniana, la adaptación que ya es la apropiación psicológica y sentimental de mi vida y mi participación en la vida,
ya no nada más se basa en supervivencia, se basa justamente en un proceso de reconocimiento resiliente de qué puedo hacer y cómo funciono en esas situaciones críticas. Sigo por ahí, justo el autoconocimiento, pero y el autoconocimiento en puntos críticos y también en puntos de oportunidad. Verdaderamente una pregunta muy padre, o algo que podrán hacer ahorita si pueden con sus seres queridos en WhatsApp, en lo que sea, es, a ver, vamos a hacer un juego de descubrirnos, o sea, ¿qué cosas he aprendido de mí que no conocía antes, que me estén incomodando, que me estén gustando? O ahorita será un tiempo para darme la oportunidad de ver qué puedo hacer diferente. Pues sigo por acá, cambiaré de derecho por gusto. Ajá, Fabiola comenta el tema de cambiará de derecho por gusto, pero aquí viene, es muy buena pregunta y muy buen planteamiento lo que pone Fabi Fragoso, porque en el momento en el que es un gusto, Fabi, es algo personal que solo te compete a ti. Les voy a romper un poco su corazón, pero el tema de resiliencia no solo te compete a ti, te compete a ti incluso, digo, a quienes son seguidores del top 10 habilidades para ser resilientes, una de ellas es habilidades sociales, pero justamente el tema es que si es por gusto está bien, porque lo disfrutas y te disfrutas en el proceso, pero el tema es que tiene que también hacerse valer el derecho de que seas resiliente para superar una situación adversa. Entonces, claro que es válido y es la primera línea, me gusta y me siento a gusto con eso y me estoy descubriendo, esa es primera parte del proceso, pero para verdaderamente apropiarme de la situación, tengo que también entender que sí tengo el derecho y que tengo que generar los mecanismos. Un ejemplo perfecto, una mujer violentada en casa, que en México y ahorita con el COVID tenemos altos índices de violencia en casa, de violencia familiar, ¿puede ser resiliente? ¿Tiene el derecho o no? Esa pregunta quédensela para que lo analicemos. Ok, un buen momento para reconocer como familia, muy bueno lo que está comentando Cintia. Berenice es aprender, crecer y transformar totalmente. Las situaciones te demandan, justo Fabio Fragoso, las situaciones nos demandan. Claro, en nuestra actualidad los alumnos piden involucrarte en su mundo de la tecnología. Justo, Tony Dipa, el tema de la interacción es nuevo para todos nosotros. Debilidades y fortalezas se consideran como recursos. Cintia hace una pregunta muy buena. Bueno, y me voy a regresar con la de Victoria, pero Cintia comenta, debilidades y fortalezas son recursos. Por supuesto, una debilidad y una fortaleza tendría que ser la conceptualización de recursos y de condiciones personales que yo utilizo para manejar mi entorno. Ejemplo, yo soy débil, con lo que estamos viendo ahorita. Mi debilidad es que yo no soy muy apto y muy hábil gestionando recursos tecnológicos para comunicarme con los demás. Ahora, si hay alguna persona que me ha visto dar una conferencia o un curso en vivo, saben que soy muy de tocar, muy de acercar, muy como me estoy moviendo ahorita. Yo sí me siento débil en la situación que tengo ahorita y sí es un recurso. ¿Por qué es un recurso? Porque puedo identificarlo, puedo buscar hacerme de ese recurso, o si es un recurso personal, lo puedo identificar, entender y practicar o desarrollar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Cintia, espero que haya quedado claro con eso. Claro que es una debilidad, una fortaleza, un recurso, por supuesto, y tiene que ser un recurso y o una habilidad que nos permita replantearlo después, ¿no? Y tengo la obligación de ser resiliente. Y esa, Fabi, justo ahorita que pones esa parte, sí tendría que ser la obligación de ser resiliente desde la perspectiva, no como, ahí sí yo jugaría a juicio de valor con no poner la palabra obligación, pero sí, si es mi facultad, o sea, yo soy responsable, ahí iría la obligación, yo soy responsable, o sea, yo estoy facultado, me hago responsable de cuáles son esas habilidades, esos recursos, esas consideraciones para superar lo adverso, si lo estoy haciendo, sí es una obligación. Cada uno de nosotros tendría que verse obligado, que no sería así, sino identificarse facultado para identificar cómo trabajar las situaciones adversas. Ahora, este juego de palabras, que me están haciendo el favor de verme, este juego de palabras es importante, porque entonces tendremos que entender que la resiliencia va confraguándose con muchos elementos. Y no es el tema nada más de ser resiliente en sí, de asumirme ante la vida. O sea, todos nosotros podemos decir, yo hago un autoconocimiento real y me pongo frente al espejo. Podemos hacer ese ejercicio. Es más, terminando el webinar que tenemos ahorita, podríamos vernos al espejo, verme realmente y decir, ¿cómo estoy en lo que proyecto manejando la situación crítica que tengo ahorita? Es un juego interesante. Y, ok, Marín Leticia comenta el tema de cómo generar ideas para el tema de suicidio en pacientes. Digo, estoy hablando en lo general. Si quieren, organizamos otro webinar para continuar con temas más específicos. Lo que Leticia, si me permites, mejor te mando una de las guías que tenemos para ese tema, para no malinformar ahorita por el corto tiempo que tengo, pero cuenta con que te hacemos llegar la información. En lo general, justamente podremos verlo ahorita. Voy a cerrar la idea para que lo reflexionemos. Una persona que está tomando la decisión de considerar que quitarse la vida es un buen recurso
o es una opción, o es un derecho. ¿Qué me dirían ustedes? Ahí tendríamos que entenderlo, porque eso me permitirá analizar. ¿Se está resistiendo, se está entendiendo en el proceso, está facultado para hacerlo, tiene el derecho, o solo es una palabra que está jugando el tema de suicidio, un tema... a eso me refiero con todo lo que hemos platicado ahorita. Y de Victoria me encantó el tema de considero que se construye ser resiliente cuando las preguntas que me hacen mejor y qué es mejor para mí y qué me hace ser feliz. Justo, el tema de preguntas es importante porque entre preguntas más elaboradas y más íntimas me haga, más me va a permitir tener información. Eso no me va a hacer resiliente, pero me va a permitir poner en la mesa esa información que yo necesito para analizar. La realidad ahorita, por ejemplo, yo me puedo hacer preguntas de, en este momento, verdaderamente, ¿cómo me siento yo respecto a la situación? ¿Estoy rodeado de gente y me siento solo? ¿No me siento solo? ¿Me siento molesto? ¿No me siento molesto? Yo les haría una pregunta, o sea, ¿cuántas cosas de lo que puedan estar pensando ahorita no pueden compartirlas verdaderamente con otras personas porque no saben la reacción, etcétera? Entonces, el tema de preguntas no me hace per se resiliente, pero me abre la mesa a que yo me rompa barreras y me vaya acercando a solucionarlo, ¿no? Y no, Leticia, y no nada más allá, me estaban pasando un dato, el tema de suicidios que hay, que el tema de atentar incluso contra uno mismo, no con el tema de culminarlo en un suicidio, pero el tema de atentar contra uno mismo como de abandonarnos ahorita que estamos en la situación es muy alto, porque la incertidumbre es muy alto, y este tema de supervivencia que me encantó que preguntaran, porque no estaba utilizando la palabra, de adaptarme a lo que está pasando, pues ya como sea voy a supervivir, no voy a hacerme responsable, nos puede afectar mucho y va a haber curvas interesantes. El tema de cutting, claro, el tema de, o sea, y eso si lo vemos a nivel implosión. ¿Qué pasaría si lo vemos también a nivel explosión, que era lo que les comentaba? Voy a continuar y regreso. La realidad es que, o sea, yo me fui como media de hilo platicando. Es mucho más lo que les voy a compartir. Si están de acuerdo, ustedes me van indicando cómo se van sintiendo para que vayamos trabajando, pero yo calculo que, y quiero ver sus comentarios para que me pongan, yo calculo que podría, con el tema, con preguntas y respuestas, extenderme media hora más. ¿Les parece adecuado? ¿O quieren que reprogramemos otra sesión? Digo, podríamos reprogramar muchísimas y ya aterrizar casos muy concretos, pero ahorita más o menos son 11:13, yo creo que estaría terminando como 11:40. ¿Están de acuerdo? Si me quieren ir escribiendo. Y si no, de todos modos voy a dejar de grabar. Si alguien se tiene que ir, pues voy a dejar grabada la sesión para que lo vean, ¿vale? Entonces, voy a continuar. Entonces, todo eso que les platiqué ahorita, justamente está enfocado en entender en qué momento vamos a llegar a construir resiliencia. ¿El ser humano tiene la capacidad de superar los adversos? Sí. ¿El ser humano se hace responsable, entiende y hace suya la capacidad de hacerlo? No. ¿Estamos adecuados a resistir y a generar condiciones de adaptación? Por supuesto. O sea, sí, demasiado. El tema es cómo voy reflexionando de una manera diferente, ¿no? Incluso cómo abordo el tema. Ahora, ya voy a poner como algunas consideraciones que nos permitan terminar de reflexionar la idea de cómo es que la resiliencia, porque es importante y cómo se estudia, ¿no? Por ejemplo, en el realismo de la esperanza, justamente Boris Cyrulnik, estos especialistas de la escuela europea, que son quienes marcan la pauta en algún momento para la estadounidense y para la sudamericana, y para aquí la mexicana, que por decirles que tenemos cosas muy buenas, empiezan a hablar en algún momento justo eso. O sea, el tema es que la esperanza tiene que brindarnos una oportunidad realista de superar las cosas. Quiero que se lleven ideas, pero por ejemplo, una esperanza es verdadera y se sostiene y nos podemos agarrar de ella cuando me da pequeñas muestras de que sí es posible que mi esperanza se logre. Cuando yo verdaderamente creo una fe o un sistema de fe que me permita superarlo, pero incluso para eso yo tengo que apalancarlo en algo real o en algo que sea tangible para mí. Y me encanta este libro del realismo de la esperanza porque es muy básico en cuanto a que es de los primeros que elaboran para explicarnos a todos el fenómeno, pero es interesante. Y ahí, por ejemplo, Cyrulnik particularmente define el tema de resiliencia son esas mismas circunstancias adversas las que producen en él, en la persona, condiciones, subjetivas creadoras. ¿Por qué subjetivas creadoras? Porque justamente van a ser de acuerdo a la persona y no al entorno. O sea, para la persona una situación crítica le va a permitir identificar capacidades creativas que tienen que ver con la necesidad particular de la persona, más no con la necesidad social o con la participación social de eso. Eso respondería al mito de por qué hay personas a las que decimos que siempre les va bien y hay personas a las que siempre les decimos que va mal. No es que sea un tema místico nada más, sino detrás de eso también hay una parte subjetiva de cómo están afrontando el reto, ¿no? O la vulnerabilidad.
que enriquecen sus posibilidades prácticas de actuar sobre la realidad en la cual la vive, y la palabra clave es transforma. Cuando yo me estoy adaptando, cuando yo estoy generando este instinto de supervivencia, cuando yo estoy resistiendo normalmente para que no estar tan cansado, para que el dinero, extender el dinero, cuando no tener problemas o no tener desgastes emocionales, yo estoy respondiendo normal. El tema es que tendré que identificar cómo genero yo apropiación cuando yo empiezo a hacerme responsable realmente de transformar eso que está pasando en algo totalmente diferente, que tome lo mejor de lo que existía, que tome consideraciones nuevas y que verdaderamente me permita eso. Si lo vinculara con el tema, por ejemplo, de bullying, de violencia hacia la mujer, que es un tema global, el tema del suicidio, el tema de la soledad, resulta que en muchos casos yo estoy vinculado ahí porque yo no me estoy encontrando, ojo, hay que ser amables con nosotros, yo no estoy encontrando la forma de reconocer cómo sí puedo hacerle frente a esas situaciones. O sea, yo no estoy viendo, esa es una de las principales barreras, yo no alcanzo a ver que sí puedo y que a lo mejor es probable, en casi todos los casos hemos tenido casos exitosos, o sea, hechos exitosos que nos permiten ver que sí podemos superar lo adverso, pero de repente hay cosas tan fuertes o son tantas que yo creo que no soy capaz de superar o transformar mi realidad, o que los recursos y habilidades son ajenos a mí, porque solo le compete a ciertas personas. Y todo lo que he compartido es justamente para que entendamos que eso es lo que sí puede sepultar y sentenciar la perspectiva de que aunque seamos muy científicos, muy psicólogos, muy especialistas, somos personas. Y en esa humildad de ser personas, entendamos que incluso para nosotros a veces es difícil entender cómo transformamos nuestra realidad. Y a esto me encanta de ese realismo de la esperanza. Aquí me gusta también esta parte de Cyrulnik que puntualiza como la capacidad de los seres humanos sometidos a los efectos de una adversidad de superarla e incluso salidos fortalecidos. O sea, esta es como una primera de las primeras definiciones que hace como en los 80s. Aquí me gusta porque se vincula con el trabajo de Edith Grothberg. Edith Grothberg justamente trabaja con la parte de la escuela europea en los 80s y en los 90s y empieza a trabajar hacia la parte de lo mismo que hizo Emmy Werner cuando se empezó a hablar de esto, empieza a trabajarlo Grothberg en la parte sudamericana y la parte de América Central, y ellos puntualizan la necesidad del otro. O sea, no les voy a definir, lo que quiero es platicarles que me gustaría que entendiéramos para ir elaborando más respuestas sofisticadas de transformación y resiliencia, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí Cyrulnik y Grothberg plantean es que es algo personal, claro. O sea, si yo me hiciera la pregunta, ¿Fernando puede ser resiliente? Sí. ¿Lo puede ser solo? Nunca. Eso es muy fuerte y es muy necesario entenderlo. ¿Por qué no? Porque incluso yo necesito del otro para validarme y covalidarme, no que me valide, sino para validarme y covalidarme respecto a mis capacidades. Justo lo que estamos haciendo ahorita. Yo podría en mi aislamiento estarme vinculando miles de cosas, pero si yo no valido eso que tengo y lo covalido y lo compartimos y somos corresponsables de eso, es probable que lo que yo haga es solo me estoy adaptando y resistiendo con las mejores oportunidades a lo que me está pasando ahorita, pero no estoy generando otros mecanismos de generar un verdadero crecimiento y transformación a partir de la mirada del otro. Entonces, por eso quería ponerles este texto que les puse ahí. El tema de yo y nosotros. Hay muchas técnicas bastante interesantes. Quiero que nos llevemos como algunas puntuales, porque en este nivel que estamos en 2020 trabajamos muchas más sofisticadas, pero lo interesante es entender por qué, ¿no? De Edith Grothberg me encanta el modelo yo psicológico. Es uno de los modelos psicológicos de resiliencia porque justamente se vincula con la estructura psicológica del ser, de la persona. También, si se dan cuenta, fue financiada al principio por Bernard Mandler, la misma de Emmy Werner. Y entonces ella se hace un planteamiento que antes de lanzarlo empieza a trabajarlo antes de trabajarlo acá en Sudamérica, lo empieza a pilotear respecto al tema de la gente en lo que pasó con Emmy Warner en Cusco, y les decía, lo que primero justamente, a ver, si se trata de realidad, si se trata de lo adverso, si se trata de supervivencia, si se trata de mi persona, si se trata de humildad ante tener una espiritualidad más grande, que no voy a tocarlo aquí el tema de Víctor Frank, pero si hacemos otra sesión, tengo una dinámica muy buena que podemos hacer en casa con recursos que tenemos en casa. Pero bueno, si se trata de la búsqueda del ser, de la felicidad y del encontrarse a partir de sí mismo, entonces Emil Grothberg plantea, muy interesante, el tema del modelo psicológico del yo. Voy a tener que... Permítanme. Ahí está. Y permítanme.
Ahí está. Entonces, ¿qué quiero que se lleve? O dónde lo aborda justamente Grotberg? En la perspectiva esa, o sea, tengo que identificar una estructura que me permita ver yo, quién soy yo, qué tengo yo, cómo lo abordo yo. Pero quiero decirles algo también bastante interesante. O sea, el que yo identifique esto no significa que yo me esté facultando y haciendo responsable y entendiendo el mecanismo de cómo ese yo me va a permitir manejar las condiciones ahorita. Y tendrá que haber un poco más de trabajo para apropiarme, transformar y resignificar, que lo que hablaba al principio, todo eso que me permita ya no nada más superar crisis, sino también superar condiciones de crecimiento diferentes. Entonces, hagan el ejercicio, algo muy padre. Si tuvieran hojas de periódico, hojas de cuadernos y pudieran pintar una pared con su pareja, o sea, no importa, no solo con los niños o con las niñas, agarrar, y este es el modelo de los 80s por excelencia, el yo tengo, yo soy, yo puedo, yo estoy, agarrar y decir, a ver, Fer, ahorita en plena crisis de la contingencia, que estoy abrumado por todo lo que está pasando, puedo compartir con los otros y abrirme, porque incluso eso es un ejercicio interesante, y abrirme quién soy yo, no quién soy yo con base en lo que los otros creen que soy yo, o lo que los otros esperan que soy yo, sino genuinamente quién soy yo ahorita, cómo me encuentro, qué sí tengo, qué no tengo. Y el modelo es padre porque justamente Grotberg lo plantea para ayudarle a las niñas y a los niños en un primer momento a que identifiquen, o sea, hacer visible lo invisible. Eso será lo interesante de este ejercicio. Hacer visible que, claro, o sea, tienes momentos de que estás solo y que nadie quiere jugar contigo, por supuesto. Es que también tienes la oportunidad de conocerte en esos espacios. Tienes momentos en los que la gente llega y te recrimina, te ve feo e incluso te insulta, pensando en el escenario sobre dónde se lanzó ese ejemplo, por supuesto, pero también tienes otras consideraciones. Y ese modelo que está tal cual ahí es el original que creó Grotberg en la primera instancia, ¿no? Entonces, va por ahí otro ya en la escuela sudamericana, porque primero estoy hablando mucho de la escuela europea de resiliencia, pero en la sudamericana, por ejemplo, un trabajo muy bueno de Melillo y Ojeda, que son de los primeros que empiezan a trabajar en los 80, como para entenderlo, ellos hablaban de la capacidad humana de enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido, transformado por experiencias de adversidad. Lo que me encanta es que se llevaran ahí e insisten en la parte subjetiva, si se dan cuenta. Es que cada experiencia es muy personal y existen tantas múltiples experiencias como momentos que tengamos en el día, como personas que existen en el mundo, como existen múltiples recursos para hacerles frente. Pero es interesante porque entonces el primer derecho que me gusta ahí en los ciclos de la vida que maneja Melillo acá es el tema de, a ver, ahora, y yo entiendo cuáles son mis experiencias de vida, pero aún así, y aunque tenga mi familia y me lleve bien con todos ellos, entiendo que incluso una misma experiencia es diferente, percibida y realista hacia los demás. Entonces, esa parte es interesante, porque el ser humano también es mucho de cofraternar y de correlacionarse y de co-crear. El tema es que incluso las experiencias que puedan estarse viviendo, y el momento es bueno porque las experiencias que estamos viviendo en casa, determinantemente, una misma experiencia, esto es, el hecho, por ejemplo, de comer todos juntos en un horario que quizá no lo hacemos antes, a la mesa y platicar, aunque sea muy rápido un poco de cómo estamos, es una experiencia que a lo mejor es nueva, desafiante. Y dos, el que la estemos visualizando todos con la mejor propositividad posible, no significa que cada uno lo esté vinculando de forma particular, es muy subjetiva la interpretación de eso. Entonces, esa es la parte rica de esta perspectiva, que de aquí quería que se llevaran esa palabra. Y Henderson, hablando de la escuela estadounidense, Henderson trabaja proyectos y programas de resiliencia mucho más enfocados a la educación en familia y a la educación escolar, y me encanta lo que quería ponerles aquí de Milstein y de Henderson, es esta parte de la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión en un escenario negativo, por así decirlo, y la capacidad de forjar un comportamiento vital, positivo, incluso en condiciones difíciles. Aquí lo interesante es que dos palabras que quiero que se lleven. La capacidad de proteger no es lo mismo que la capacidad de supervivir y no es lo mismo que la capacidad de adaptarme. Cuando yo identifico esa capacidad de proteger, estoy haciendo dos procesos de alto nivel, tanto psicológicos como sociales. Por un lado, yo estoy identificando que ante una crisis o ante una oportunidad, yo soy capaz de algo. Si yo soy capaz de algo, aunque no lo esté haciendo o aunque nunca lo haya hecho, el hecho de ser capaz de algo no significa que sea hábil haciendo algo, sino que yo puedo hacerlo. Si yo veo que otra persona, ejemplo, en este momento de crisis,
agarró e hicieron un día a la semana para jugar nuestros miedos, una dinámica de vamos a platicar y pelearnos con nuestros miedos para que se desaparezcan o algo así, y me doy cuenta que ellos tuvieron la capacidad de hacerlo. Yo estoy identificando y reconociendo esa capacidad. Al momento en que la veo, puedo ver que también yo la puedo elaborar, pero tendré que identificar qué, cómo y cuándo para poder identificar esa capacidad, qué relación tengo, cómo la puedo hacer y cómo se puede personalizar a mí, pero también cómo la puedo desarrollar. Esto es, cómo esa capacidad la puedo hacer crecer. Y por el otro lado, el tema de proteger. Y el tema de proteger significa, o sea, no como significado, sino me resignifica la responsabilidad, pero también la posibilidad de elaborar procesos donde yo me asumo responsable de generar mecanismos de prevención, de atención y de contención. Entonces, es interesante. Y justamente que es todo eso bajo presión. O sea, claro que tenemos la capacidad de protegernos, incluso en situaciones críticas, pero no por sí mismas y no es probablemente por las condiciones que tengamos actualmente, sino yo tengo que generar resiliencia en analizar esa parte de cuál es la capacidad, por qué, de dónde la puedo obtener y cómo la puedo desarrollar, en qué nivel se encuentra, y el tema de proteger. La palabra clave es me hago responsable de. Y hacerme responsable de no significa que los demás me asuman como su responsable, sino también tengo que manifestarle a los demás y a mí mismo por qué sí puedo ser responsable de eso. Me gusta este escenario que plantea Nick Henderson y la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a circunstancias difíciles. Tal cual, toda crisis, como decía el panteón náhuatl, como decía el panteón los chinos y los japoneses, toda crisis lleva la oportunidad, sí, pero no es porque sea solo un momento zen, que también eso es interesante, o sea, esa parte de la meditación, claro que lleva correlaciones poderosas con esto, pero el tema es, toda oportunidad de su crisis tendríamos que identificar no por sí mismo es positivo, sino por qué sí la crisis podría ser positiva. Y es una tarea que podrán llevarse ahorita. Que si una o dos cosas no se tratan de múltiples, ¿por qué si una o dos cosas, lo que estoy viviendo ahorita y como lo estoy viviendo ahorita con mis seres queridos, y a mí me encantaría que nos concentremos en nuestros seres queridos, es qué puedo hacer para hacerles saber y crecer de forma diferente a algo que me permita mejorar lo bueno que ya teníamos y algo que nos permita contener la situación crítica que estamos viviendo, ¿no? Y justamente ella en su manual de resiliencia habla de 4, no los voy a comentar mucho, pero me encanta el tema de competencia social, porque ella reconoce lo mismo que les platicaba al principio. El ser humano, aunque sepa hablar desde que nace, no sabe comunicarse en muchas ocasiones. No sabemos comunicarnos en muchas ocasiones porque hay muchas demandas en las generaciones y la multigeneracionalidad que vivimos ahorita. Hay muchas brechas y muchos candados entre la capacidad de comunicarnos con personas diferentes. Entonces, una competencia social de la que hablamos mucho, pero que poco a poco practicamos, resolución de problemas, autonomía y sentido propositivo y futuro, ¿no? Otra que es súper conocido, pero que es importante tenerlo ahorita en casa, que podemos hacerlo con los niños, por ejemplo, no está de más, y es bastante, ahí tenemos muchísima información de eso, es la casita de la resiliencia de Bonnie Stendhal. También la propone en su momento en la Fundación Bernard Van Leer, la Escuela Europea, y ella, justo, de ahí solo me voy a quedar con dos cosas muy puntuales. Lo primero es que tiene que haber un suelo, un punto de partida. Y si yo no entiendo que de forma integral este tema de la salud es el punto de partida de todo, sí estoy en problemas. Porque por mucho, muy propositivo que sea, si yo no anclo en realidad cómo se encuentra mi salud ahorita, toda crisis puede verse más agravada porque somos personas, somos seres humanos, somos seres de sistema, somos fisiológicos, aunque esté la espiritualidad, aunque esté la racionalidad, aunque esté la psicología de nuestro ser con los demás, tenemos que entender eso y entender, y este es un buen momento para hacerlo en casa, por eso se los puse aquí, como para explicarle al resto de los demás, ¿no? Si hay alguien que de repente se resiste o se adapta, pero no se compromete a apropiarse de la situación, a resignificar, que tiene el derecho de hacer lo que considere, pero que no está facultado en medida de que puede perjudicar a otros, es en el tema de salud, pues los hábitos de higiene, los hábitos de alimentación, los hábitos de haber, o sea, ¿por qué puede o está generando tanto crisis el tema del coronavirus en esta cepa ahorita? Porque justamente se vincula con elementos fisiológicos en donde también nos agarró un poco más débiles por los malos hábitos de salud que tenemos. Y me voy con la última, las otras las pueden ver con calma, pero el de experiencias por descubrir. Y es un buen momento ahorita porque yo les preguntaría a ustedes, no a ustedes para ayudar a otros, sino a ustedes que me están viendo, es ¿qué experiencia verdaderamente ahorita que estamos pensando, no, ya que se termine esto, ahora sí voy a correr a decirle que la quiero, que lo quiero, ya que se termine, no, ¿qué experiencia ahorita verdaderamente sí me voy a comprometer y me voy a hacer corresponsable y responsable
para apropiarme de esa experiencia y no dejarla ahí. O sea, ¿qué experiencia me faltaría por descubrir? En el caso del suicidio, solo para vincular con la pregunta que ponen ahí, justamente lo que se pensaría es que el locus de experiencias por descubrir está anulado. Entonces, por eso a eso me refiero con el tema del tratamiento tiene que ser diferente, porque si en el discurso de resiliencia, en la mayoría de las ocasiones se habla de experiencias por descubrir, tendríamos que entender que no toda la gente, hay momentos en que incluso nosotros, siendo muy feliz y muy buena onda y muy guapas y guapos, hay momentos en los que se nos apaga el tema de experiencias por descubrir, o porque estamos abrumados, o porque estamos cansados, o porque verdaderamente nos olvidamos de que podemos descubrir más cosas. Entonces, este es interesante para que se lo lleven. Y yo creo que voy bien con tiempo, 15 minutos más, quería compartirles de la escuela, traté de compartirles puntos que me parecieron importantes, que son clásicos de las tres escuelas. De la escuela argentina, el tema de Roberto Sivac, y quería ponerles el tema de retomar un poquito de su trabajo de redes vinculares, pero quiero que yo les voy a leer los puntos importantes que están en azul y les voy a mostrar una imagen después que me parece muy interesante. Sivac, que tiene un reconocimiento en Argentina en 2007, me habla de cosas puntuales, ¿no? La resiliencia es un proceso dinámico. O sea, dinámico quiere decir que nunca está estable, ¿no? O sea, siempre para que haya resiliencia tiene que haber movimiento. Y esta es una antítesis de la resistencia. Entonces, incluso ahorita donde estamos tenemos que mover esta parte de que sea dinámico, es evolutivo. Y evolutivo, ya lo expliqué, no desde la parte darwiniana, sino evolutivo porque me hace responsable, me apropio y transformo algo. Por eso es importante el ejemplo que les puse del termómetro. Si yo no identifico cómo estoy transformando algo, a lo mejor me falta poner atención, porque todo el tiempo transformamos cosas. Pero incluso si yo quiero crecer o cambiar algo o solucionar algo y no estoy midiéndolo, tampoco voy a darme cuenta de cómo lo estoy transformando. Lo voy a poner con un ejemplo muy en la casa. O sea, si yo considero que estoy haciendo todo para transformar y generar condiciones de una buena relación con mi familia, pero eso no cambia y solo cambia para mí aparentemente, el proceso no está siendo claramente identificado y genuinamente no estoy transformando en algo. Transformar tiene que ver la implicación hacia el entorno y hacia el otro, no hacia mi persona. A lo mejor lo que estoy haciendo es lo estoy resignificando, que no es lo mismo. Hasta entender eso nos permitiría entender resistencia y resiliencia. Pero bueno, esta parte evolutiva, entender el contexto, justo, que varía según las circunstancias y naturaleza de la situación, el contexto y la etapa de la vida y que puede expresarse de modos muy diversos según la cultura, pero que incluyen, esta parte es la importante, un componente repetitivo de vinculación con el otro. Retomo esta parte de la investigación de los europeos e insisten en lo mismo. O sea, y esto lo digo no porque sea obvio, y yo les diría, lo obvio mata en México y actualmente en el mundo, ¿eh? Obvio que si no me lavo las manos me puedo infectar. Pues obvio que hay mucha gente que no le importa eso, ¿eh? O sea, lo obvio mata, siempre tengan en consideración esa parte. Y no es un tema fuerte, es real. El segundo punto que quiero que se lleven en donde está el 2, reacciones normales ante situaciones fuera de su normalidad. Eso también es, o sea, si generamos un proceso de resistencia y de resiliencia. Yo tengo mis reacciones normales, eso hablamos en esta esencial, ante lo que se me presente. El tercero es, el ser humano reconoce como tal y, déjenme ver, aquí está. Oh, permítame. Me hice un poco bolas con mi presentación, ahí está. Me regreso. El ser humano reconoce esta parte que está aquí como tal y a partir de su relación con los otros, que es un ser social en encuentro permanente. Entonces, el tema, bueno, y son muchas lecturas, pero yo no puedo solucionar algo por mí mismo. Yo soy a partir de cómo me construyo en el otro. Ojo, no es que yo me define y me reconstruya en mi identidad del otro, sino el otro me permite, si lo vemos desde esta perspectiva, es más resiliente quien se vincula y se entiende con el otro, no que le deposite el poder al otro, sino que le permite resignificarse y reevaluarse constantemente, tanto en lo próspero como en lo adverso, que son también a lo que se refieren ellos, y la vincularidad, esta vincularidad social con el otro, incluye tres elementos, dos polos y un conector. Es el conector la experiencia que está viviendo. O sea, algo que recomienda Sivac en lo que les voy a mostrar ahorita, en la siguiente imagen, es siempre tenemos que considerar que para que se construya esta oportunidad de resiliencia en una situación crítica, tengo que entender que existen dos polos, si no en la... ¿Y por qué utilizar la palabra polos, traspolando el tema de la física? Porque puede ser que los dos polos se encuentren en una perspectiva negativa y en una perspectiva positiva, pero los une una experiencia o un conector que están viviendo. Y es interesante esta acepción de los polos porque justamente él lo que propone dentro de las muchas lecturas que tiene Sivac y que ahorita quería que se llevaran es, puede ser que en el momento crítico que estemos viviendo haya personas
que obviamente están resignificándose y tratando de procesar todo lo que está pasando, y la visión general que puedan para ellos y para los demás compartir sea una perspectiva quizá un poco más negativa de la situación, y habrá otros que sea positiva. Las dos son correctas, ojo, no hay juicios de valor, y es probable que las dos estén apalancadas en realidad. Lo que habla de la vincularidad que propone Sivak es esos dos elementos, la situación que están viviendo, puede ser un conector bueno para que los dos puedan enriquecer esa perspectiva. Pero si no lo vemos así, va a estar complejo, porque si yo creo que solo una perspectiva tiene que influir sobre la otra, la verdad es que ahí comprometo el proceso de adaptación, y por eso somos muy buenos de empezar algo y no terminarlo, porque nos atrae la energía inicial, pero no nos hacemos corresponsables de eso, incluso cuando buscamos apoyo, ¿no? Entonces, va esta parte por ahí, y quiero mostrarles esto, como para ir casi cerrando, el tema de ese mismo Sivak que propone, y él, en esta perspectiva de vincularidad positiva y de vincularidad negativa, lo que propone es que tengamos dos consideraciones. Aquí les voy a hacer una anotación muy sencilla, para que lo vean después en el video, pero la vincularidad positiva, justo como se lo estaba explicando ahorita, va a permitirme generar resiliencia en el momento en el que los dos polos establecen condiciones que les beneficien a ambos. Esto es, que la aproximación positiva de la situación y de cómo transformarla es clara, porque ya identificaron recursos, ya identificaron habilidades, y además las están compartiendo y las están resignificando en un discurso conciliador, en un discurso vinculante, y se habla de zona de resiliencia. Pero si la vincularidad es negativa, se va a hablar de zona de vulnerabilidad, porque se tienen que estar estableciendo mecanismos de verdadera comunicación para afrontar esa situación adversa. Un ejemplo que podrá ponerles es tomar una decisión ahorita quizá con mi pareja. Es probable que no es probable, cada uno lo va a ver con su enfoque, los dos son válidos, los dos son respetables, los dos tienen una justificación sentimental, una justificación espiritual, los dos son correctos. No hay cosas incorrectas. El tema es que el enfoque tiene que hacerse, o la vincularidad que tiene que lograrse es tratar de entender los dos polos para que esa zona de vulnerabilidad en algún momento les permita establecer un mismo nivel de entendimiento de la situación. No que sea lo que uno quiere, sino los dos van en la misma línea, con los mismos pros y contras, si quieren verlo, y eso me pueda permitir jugar entre los dos. Lo importante de esto es que los dos son válidos. No puede existir uno sin el otro, y los dos son secuenciales. Yo puedo estar ahorita a las 11 de la mañana trabajando y platicando con ustedes y me encuentro, o sea, puedo estar en esta perspectiva entre positivo y negativo, pero también puede ser que al ratito estemos conciliados y para otra situación cambie. Entonces, la normalidad de la resiliencia tendrá que ser esta, va a ser cambiante todo el tiempo. Pero, si se dan cuenta, pone dos ejes diferentes. El tema de normalidad es la zona de resolución neurótica desde la perspectiva psicoanalista, y el tema de la resolución aquileica también desde la perspectiva psicoanalista. Entonces, lo primero que quiero que se lleven aquí es, resulta que en muchas ocasiones no se logra ni siquiera vivir en la vulnerabilidad, el cuadro, el escenario, el tablero de juego de vulnerabilidad es igual de bueno que el tablero de juego de resiliencia. El tema es que si no estamos en ninguno de esos dos tableros, porque ni siquiera me permito vincularme con el otro, quiere decir que puedo estar en los otros dos polos transversales. En el de Aquileica viene del tema de Aquiles, de la debilidad de Aquiles. ¿Se acuerdan que el talón de Aquiles, justamente de Aquiles podría asumirse y tenía las condiciones que le decían, tú eres muy bueno, tú sí lo manejas diferente, tú eres resiliente, tú naciste divino, eres guapo, eres exitoso, eres musculoso, eres semidioso, o sea, tú tienes todo, a ti no te duele nada, tienes todas las respuestas, tienes todos los caminos. El tema es que sí existe un talón de Aquiles. Y esta parte de la zona de resolución aquileica se refiere justamente a eso. Habrá personas que en esa vincularidad positiva y negativa, aunque hablen mucho de yo soy muy bueno comunicándome, yo lo puedo solucionar, verdaderamente no trascienden eso, no se vinculan y se establecen en yo no tengo por qué hacer eso. Y a eso se refiere el tema de zona de resolución aquileica. En el general de la población que no se convierte en resiliencia están aquellos que tienen el síndrome de Aquiles, ¿no? De a mí no me pasa, eso es problema de ustedes, yo estoy perfecto. Y esos, créanme que somos muchos, incluso muchísimos profesionales. Y está el otro, el toma de la zona de resolución neurótica. Y está el otro polo. O sea, tampoco forma parte de la perspectiva de abrirse con jugar en el tablero de zona de vulnerabilidad o de resiliencia, porque incluso cree que ni siquiera se lo merece. Cree que, o sea, sus respuestas están totalmente rebasadas desde una perspectiva, como bien dice ahí, neurótica, en el sentido de que está fuera de la realidad o fuera de encuadre la situación de cómo lo puede hacer. Y claro que no tiene claro el cómo lo puede transformar. Yo les haría la pregunta, el tema es,
Lo que quiero que se lleven de aquí es la vulnerabilidad tiene que ser igual de buena que el escenario de la zona de resiliencia, pero que este ejemplo que pone Sivac aquí, que por eso tuvo el premio de la Asociación Psicológica Argentina, la APA de Argentina, por el tema de su propuesta de vincularidad, porque justamente el tema o lo que desmitifica él es, nosotros como seres humanos a veces no somos nada humildes en entender que sabemos hablar pero no comunicarnos y que sabemos estar pero no compartir. Ese sería el resumen de esto y es bastante interesante, ¿vale? Entonces, va por aquí, me voy a pasar con la que sigue, déjenme borrar mi tinglado. No. Porque les rayé todo, pero para que lo tengan ahí. Bueno, entonces voy a continuar con esto. Y la verdad, voy a limitar el tiempo y voy a programarles, si están de acuerdo, otra sesión, porque si ya nos extendimos demasiado y yo puedo seguirles platicando todo para que lo analicen en casa, pero pues obviamente todo tiene un límite, incluso esto, ¿no? Voy a ver comentarios para ver cómo vamos. Y voy para acá. Me voy a salir de aquí. Ahorita vengo con Marudi, que me encanta, y recordar algunos ejemplos básicos, ¿no? Pero vamos acá. Quiero ver. Ok, aquí estoy. Ok, dudas, comentarios, quejas o reclamaciones. Voy a ver comentarios. Y como vamos, la esperanza te hace sentir en vida y te invita a seguir cotidiana de manera normal. Lo que comenta Victoria, nuestros pensamientos es lo único que nadie puede arrebatar. Exacto, los pensamientos no nos los pueden arrebatar, lo que comenta Victoria, pero justamente el tema es que los pensamientos, por ser pensamientos, no significa que sean propositivos. Justo lo que comenta Fabio Fragroso, Fabio, se los pongo aquí. Nosotros hay un análisis que se los puedo compartir después, donde comparamos el tema de Maslow, la de Maslow elaborada o actualizada por los cognitivos conductuales, el tema de la meditación, y hay muchos elementos que comparamos justamente en ese sentido para analizarlo, ¿no? El otro no te permite vincularte. Ajá, es una buena pregunta también lo que comenta Fabi. A veces el otro no me permite vincularme. Reflexionemos sobre eso, o sea, ¿y por qué no? Y ahí tiene que ver también un juego de ida y vuelta, y no me permite por qué. Y la otra, verdaderamente sí tendrá que ser importante que el otro me permita vincularme, porque ahí viene, hay un libro que es de Manchau, que hace, no me acuerdo ahorita, lo voy a buscar y se los comparto, pero que habla, y a veces también tenemos el tema de justamente buscar esa perspectiva de la felicidad, ¿no? Yo también, no lo toco ahorita, pero llévense la idea, búsquenlo. Hay una entrevista de Tal Ben Shahar, el padre de ciencias de la felicidad, en la Universidad de Berkeley, en la Escuela de Psicología Positiva de UPenn, y él se hace una pregunta, o sea, ¿por qué forzosamente nosotros tendríamos que ser felices todo el tiempo? O sea, ¿por qué mi discurso siempre tiene que ser hacia, tengo que ser feliz como indicador de vida? El tema es que sí, o sea, sí hay que ser felices como indicador de vida, pero incluso ¿por qué tengo que ser felices con cierto tipo de personas o por qué cierto tipo de personas tienen que ser felices? Y él plantea incluso en algún momento el tema de, incluso aunque sea mi familia, o sea, y esa reflexión es interesante, para que se la lleven. Tony, me encantó esto de estar, pero no saber compartir, ok. Vulnerable pero invencible, justo Fabi, ok. Vamos, ¿cómo vamos? Coméntenme cómo vamos aquí, cómo se sienten, ya para hacer un precierre ahorita. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Dudas, quejas, reclamaciones? ¿Ya se durmieron? ¿Les puedo hacer examen? ¿Los puedo poner en crisis? Ok. Ok, no, todo bien. Ok, sí, vayan revisando todo bien, gracias, todo excelente, muy bien, gracias Fer, todo bien, no examen, no es cierto, Irma, era broma, no va a haber examen. Ok, muy bien, todo bien. Ok, ok. Ok, bueno, voy a cerrar quiero que se lleven la parte de buen trato para ahorita y les voy a proponer que hagamos otra perspectiva, otra reunión, porque insisto, el tema nos puede dar para, pues justamente por eso tenemos especialidades y todo, ¿no? Voy para acá. Me voy a quedar con Barudi tantito y voy a cerrar con el tema de APA. Y hay muchísimo que quiero compartirles, pero la realidad es que, ajá, pues también me apasiona el tema, pues no es justo para ustedes que nos la pasemos aquí, ¿no? Quiero de aquí, voy leyendo comentarios en lo que ven la pantalla. Tengo el tema de todo bien, excelente. Muchas gracias, Vicky. Daniel, muy bien, gracias. Ajá, vamos a programar otra, eso definitivo. Pero bueno, ¿qué quisiera que se llevaran ahorita para que pudiéramos jugar? O sea, hay muchísimo. Esto solo es como para empezar a hablar de resiliencia, ni siquiera en sí forzosamente tendrá que ser el abordaje de resiliencia. El tema de buenos tratos siempre procuro. Barudi, y esta parte de escuela que lleva él,
tanto psicoanalista como cognitivo-conductual científica neurológica interesante. Barudi se plantea, y me encanta el trabajo porque él juega mucho de la escuela sudamericana hacia la escuela europea, y él en algún momento justamente habla de, a ver, si la resiliencia es esta capacidad desde muchos enfoques de empezar a entenderte y superar lo adverso, ¿qué pasa cuando tú de niño, y él empieza a hablar de la primera infancia, tú vas trabajando el tema de, te vas descubriendo, pero de repente los escenarios no son tan propositivos como tú quisieras, y el Barudi habla pues de que podemos empezar a elaborar un tema de buenos tratos, ¿no? O sea, como un buen hábito que me permita identificar recursos que en algún momento, o sea, todo esto no es que me vaya a ser resiliente ni que me vaya a ser resistente, pero me va a empezar a identificar cosas que sí hemos comentado. Esto me va a empezar a identificar otro tipo de recursos y habilidades, pero no solo en mi persona. También puede enseñar a identificar cómo lo vive y lo entiende otra persona, ese tipo de sentimientos, porque todos esos son sentimientos, respecto al tema de cómo me vinculo con la gente. Entonces, por ejemplo, ahorita una actividad que podrán hacer si tienen adolescentes, si tienen hasta con la pareja, o sea, a ver, voy a hacer un checklist de cómo estamos poniendo nuestro camino para salir fortalecidos de esto y nos hacemos vamos a hacernos un ejercicio de cómo estoy ahorita en apego y amor. ¿Me apego es sano o no es sano? ¿Cómo estamos? Nuestro nivel de negociación verdaderamente es abierto, pero el secreto de todo este punto es que tiene que ser apalancado en un hecho de realidad. O sea, todo esto suena súper coqueto, suena súper bonito, pero si no está apalancado en un hecho de realidad, definitiva y verdaderamente, eso es lo que nos tiene en crisis y eso es lo que no nos impide crecer. Cuando yo no la apalanco en una introspección muy real a mi persona, muy humilde, muy amable, donde no sea duro conmigo, tampoco con el otro, pero sí me empiece a dar la oportunidad de hacer esto, es probable que yo todo el tiempo y toda la vida me la pase adaptándome, pero nunca me apropio de lo que yo quería. Entonces, por eso es importante, por eso a veces también las crisis nos pegan muy fuerte. Entonces, esto aunque parezca sencillo y que lo hacemos todos los días, tendrá que ser un ejercicio tranquilo para mí y tranquilo para como lo comparta con la gente, ¿no? Del APA, de la American Psychology Association, de 10 formas de construir resiliencia, que si hacemos otra reunión me voy a meter un poco más, pero ellos hablaban, por ejemplo, justo, ¿no? Del primero conectarnos y hacer redes, evitar ver las crisis como problemas insuperables, que ahí me gustaría que en algún momento hablábamos de Frank, estaría padre, aceptar el cambio como parte de la vida, determinante, moverse hacia las metas, es dinámico el proceso, o en algún momento sería dinámico, tomar acciones decisivas. Definitivamente el tema de tomar acciones decisivas significa que ya pasaron procesos previos, ¿no? Como ya hice un pensamiento crítico, ya analicé una solución de problemas, ya hice una identificación de recursos y habilidades, ya hice una prospección de riesgo o administración del riesgo. O sea, el tema es que cada una de estas conlleva todo un proceso que verdaderamente me va a permitir trabajarlo, ¿no? Alimentar una visión positiva de uno mismo, el ejercicio que les decía ahorita, vamos, vayan así como estén, yo no sé cómo estén en la dicha de su hogar, yo sí me tuve que bañar, pero vayan y véanse en el espejo y cómo estamos ahorita, mantener un panorama de ayuda, autocuidado y muy importante, corresponsabilidad, y que es un poco más aventado, más que son de la escuela europea más tardía de resiliencia, y ellos hablan de sí, todo eso es muy bonito, pero además tiene que generarse una respuesta rápida del peligro, tiene que haber este proceso de madurez precoz, tengo que tratar de estar anticipando todos los hechos que se puedan presentar, tiene que aprenderse a tener una desvinculación afectiva, no se trata de separarme del otro, sino se trata de hacerme responsable de lo mío para también volver a compartirlo con el otro, no es aislamiento ni soledad, búsqueda de información, obtención de relaciones, anticipación proyectiva positiva, decisión de tomar riesgos, e insisto, todo esto tiene que ver con cómo hay mecanismos que voy preparando antes, y si lo vemos hacia el tema ahorita que pudiéramos hacerlo con la casa y el trabajo, esto forma parte de un esquema que tenemos de análisis, un macro análisis, pero es muy sencillo. Del lado donde dice frente a la adversidad, reaccionan con conductas y acciones, en lo general, en estos últimos 10 años, cuando se presenta una situación de vulnerabilidad o que nos pueda poner en riesgo, hay personas que justamente se presentan la situación y son vulnerables en sí, no porque lo quieran ser, sino porque no cuentan con los recursos para hacerle frente, y definitivamente toda crisis nueva lleva un grado de vulnerabilidad real, porque al ser algo nuevo, una experiencia nueva para mí, significa que puede haber tenido experiencias similares, pero nunca la misma que se me está presentando. También tengo que darme la facultad del derecho de manejar eso. Incluso ahí se los pondría positiva, el tema del amor. Puede ser
yo siempre tuve buenas relaciones, muy buenas relaciones de pareja, pero llega alguien que me ama de manera diferente y quizá con otro tipo de intensidad, o sea, no ver lo negativo, e incluso eso me haga sentir vulnerable, porque aunque mi vida amé, o creí amar o me amaron, nunca me habían amado de esa forma y claro que me va a vulnerar porque no tengo los recursos ni el escenario de cómo soy yo en realidad respecto a eso, porque es nuevo. Entonces tendríamos que entender que la parte de vulnerabilidad también tiene que ver con muchas cosas pasadas, pero también con muchas cosas nuevas. O sea, el ser humano todo el tiempo sí tiene nuevas vulnerabilidades, incluso dentro de lo obvio, pero insisto, también tiene nuevas formas de descubrirse. Por eso peleé con la palabra desconocido. Otras personas permanecen indiferentes o con ausencia de reacción y hay personas que resisten en un primer nivel la adversidad, pero hacen un proceso de aprendizaje y se responsabilizan para apropiarse y empiezan a transformar y evolucionar generando resiliencia. En las ciencias naturales, la cantidad de cambio que puede soportar un organismo, y organismo piensa hasta nuestro corazón con lo que hablábamos de estrés, la capacidad de autoorganizarse, que es importante. Por ejemplo, ahorita, muy sencillo en esta perspectiva de ciencias naturales, es la capacidad del cambio que puedo resistir yo. Les hablaba en la sesión pasada del corazón, ¿no? Y de mi respiración. El tema del organismo como o sistema como capacidad de autoorganizarse. Podríamos hablar ahorita del ecosistema ambiente que está pasando en las calles, en donde definitivamente se están presentando casos en que los mismos animalitos o la fauna está saliendo, ¿no? A donde no está el humano. Y la habilidad de capacidad de aprender, innovar y adaptarse. Y en las organizaciones, esto es interesante, porque tendrá que, toda organización, en este caso podríamos empezar por la familia, tendrá que tener la capacidad de crear y disolver estructuras. Y este punto es importante porque nosotros en algún momento nos habituamos a aquellas condiciones que nos hacen sentir seguros y queremos que las cosas no cambien. Pero resulta que incluso en mi mismo entorno yo tengo que romper en ocasiones la estructura para crear otras, porque sí vamos aprendiendo y cambiando todo el tiempo. Tienen que proporcionarse seguridad, no necesariamente estabilidad. Yo les hablaba del tema de alostasis y homeostasis, que el tema es, la resiliencia está enfocada a la alostasis en el sentido de que no va a buscar que esté estable, sino va a buscar que aproveche mejor los cambios drásticos que se me presentan, y a eso se refiere con no necesariamente estabilidad. Lo que va a buscar es que incluso en una situación crítica, no es que me acompañes, podrá ser así, no es que me acompañes en lo normal y todo el tiempo estés pendiente de mí, sino que verdaderamente incluso en situaciones críticas yo tenga esa certeza psicológica de estar acompañado, gestionar consecuencias emocionales, aprender y desarrollarse. Y con esto, ya nos aventamos 2 horas, si ustedes están de acuerdo, pararía y podemos reorganizar otra. Les comparto el video y de todos modos les vamos a estar compartiendo los videos para que lo puedan ver, lo puedan compartir con otras personas, lo puedan platicar en casa. Excelente. Cari, ajá, claro, les voy a poner el link de la sesión anterior. Si se te fue el audio, Fabi, se te fue a ti, yo aquí estoy todavía. Oh, ok, es que me alejé. ¿Ya me escuchan aquí bien? Gilberto, ¿me escuchas? Voy a reprogramar otra para continuar y déjenme, permítanme, voy a abrir el link del otro video y se los pongo de una vez. Los estamos atendiendo, les voy a poner musiquita de fondo. Mientras, pónganme por favor todos sus comentarios, dudas, inquietudes, hacia dónde les gustaría que abordemos el que sigue. Y la realidad es que, o sea, yo les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho que estén acá en esta situación y que puedan compartir esto con la gente. Voy, aquí tengo la liga, permítanme, se los voy a poner en el grupo. Y esperen. Les voy a poner la liga de la sesión anterior justo que tuvimos de índices de estrés y ansiedad. Y se las estoy poniendo. Ok, listo. Aquí está la liga. Esa liga que les puse de YouTube, para que puedan verlo con calma, es la sesión que tuvimos de ansiedad y estrés. Yo les platicaba ya para cerrar ahorita, vemos la forma, yo sugiero lo siguiente, está la sesión de estrés y resiliencia, que es la que les estoy poniendo ahí. Está la sesión que es la que tuvimos la vez pasada, que Samantha también les va a hacer llegar junto con los materiales. Estábamos esperando tener las 3 cosas juntas. Está esta sesión y está una tercera sesión que tiene que ver con psicología del cambio. O sea, pensando en estrés y ansiedad y en psicología del cambio, claro que en algún momento me puede apalancar el tema de la resiliencia, pero si adicional es necesario, sí, claro, justo Gilberto, les va a mandar la información por correo, yo por WhatsApp voy a ver cómo lo tengan. Confírmenme, Dalia dice que no ve la liga, pero ya se las puse ahí. También se los vamos compartiendo. Lo voy a poner aquí otra vez. No se preocupen, lo vuelvo a poner. Me dicen si está ahí. Ya la puse, pueden ir subiendo en los comentarios. Es lo único que estoy poniendo, la misma liga. Si no, de todos modos, con Samantha les vamos a hacer la guía de referencia que les habíamos dicho en la presentación pasada
y la liga anterior. Y yo creo que ya les podemos cargar esta. Ajá, se las mandamos, como bien dice Irma, por correo, y no se preocupen, por correo y por WhatsApp. De todos modos, están los comentarios, ahorita con calma le pueden subir. ¿Dudas? Comentarios, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo están? ¿Cómo? Voy a irme hacia una última parte que quiero compartirles. Ok, gracias, sí, por correo, muy bien, no aparece. Sí está por ahí, tienen que subir. Ok, muy dinámica. No, bueno, Celia, muy dinámica cuando estoy presencialmente, ahorita que estamos así. No se crean que también constantemente me desafío. Ahí les dejo una frase de mi libro anterior que mencionó el Foro Económico Mundial y les dejamos las redes sociales. Una forma de apoyarnos es en la invitación y en los correos están las redes sociales de ICES. Busquen ICES, Instituto Salesiano de Estudios Superiores, que esto lo organizamos en conjunto. Puse el apoyo también que me está dando mi editorial, BR Editoras. Búsquenos en las redes sociales, dennos, síganos para que podamos ir compartiendo más cosas. Anótenos todas las dudas y todos los comentarios se los vamos a hacer llegar con Sam. Sam les va a estar haciendo llegar tanto las guías como las referencias, ¿vale? Gracias, Mildred. Muchas gracias, Paulina. Claro, pero contará por revisar. Muchas gracias, Anayeli. Fabi, al ser humano se lo puede arrebatar todo, pero menos la cosa de la elección. Justo, me encanta eso de Víctor Frank, y el trabajo actual sería incluso recordarnos eso como personas. Está todo claro, pero ojalá puedas tener otra sesión para compartir. Sí, claro, o sea, justamente tus comentarios no aparecen en esta. Sí, sí aparecen, Mayen Chinas. Poner en práctica nuestra resiliencia. Estoy viendo sus comentarios, ¿eh? Gracias a ti, Fabi. Gracias a ti, maestra Olga. Nos vemos en la próxima sesión. Sí, no se preocupen, mi compromiso ya para cerrar la sesión es, les hacemos llegar con Samantha Teller. Por eso era importante que se registraran en la liga para tener su WhatsApp y tener su correo. De todos modos, a todos los que se estuvieron registrando para la sesión, les hacemos llegar la información, ¿vale? Si no está el link, Fabi, que sí lo he estado poniendo, no sé si alguien sí pudo verlo, pero sí, yo sí veo el link en lo que les estoy mostrando. Voy a hacer la presentación, pero voy a cambiar que me vea diferente. Yo sí veo el link que les estoy poniendo para que lo chequen. Ok, gracias. Ahí está, lo pueden revisar ahorita en comentarios, pero les agradezco mucho. Entonces, me voy a bloquear para ver quiénes estuvieron en toda la sesión para el tema de hacerse el tema de sus diplomas, ¿vale? Gracias, Lupita, Nayeli, gusto, Alma Karina, gracias. Por ahí andaba Erika de ICES, por ahí andaba Gloria de ICES, justo Erika Medina. Entonces, les agradezco, a nombre de ICES, del Instituto Salesiano de Estudios Superiores, de la Merce, insisto que también nos está apoyando la editorial con la que publica mis libros, y de Genera Cambios. Gracias por estar acá, nos vemos en la siguiente sesión de Psicología del Cambio. Reprogramamos otra nueva para que continuemos con este tema, porque hay muchas cosas interesantes y vemos la forma de hacerles llegar la información con Sam. Me voy a permitir compartir también para que ICES les comparta todos los materiales y lo que estamos haciendo y estén pendientes de los dos, ¿vale? Entonces me voy a poner a bloquear para revisar la información. No quiero cerrar la sesión para no cortarlos a todos. Si quieren revisar lo de la liga en los comentarios, doy un par de minutos y terminamos. Que estén muy bien. Dennos cariño ahí en los mensajes, dense cariño entre ustedes y mucha fortaleza y responsabilidad. Abrazo.